La cosa es que tú creías que eras la hija única de Ashtar. O sea, ¿esto cómo llega a pasar? ¿Te lo dijo esa entidad? Obvio, porque la versión de mí que seguía enganchada y tenía ese vacío que no quería observar, quería ser la única hija. Si a esa versión le hubieran dicho que era una de las 144.000 hijos, no hubiera sido tan enganchante. Yo hablaba del tema de la federación y yo me creía una embajadora y después empezaron a quitar los velos y después cuando yo me di cuenta que era una farsa, la Federación Galáctica de la Luz es otra programación masiva, reptiliana, a través de la cual se esconden las entidades para generar dependencia, sumisión, para que la población esté abriéndole la energía, como hice yo, a las entidades disfrazadas de supuestos comandantes y lo que sea, y también a la vez para que la gente esté esperando un salvador y nunca asuma su propia labor interna para convertirse en el héroe y el salvador de su propia historia. Me hacía sesión de registros akáshicos. ¡Boom! ¡Ashtar! Tú eres, bro. Empecé a encontrar gente que supuestamente eran mis familiares de esa vida. Imagínate la locura, imagínate el nivel de parasitación. Y lo más loco era que la información que yo compartía era correcta, porque yo siempre tuve el don de la elocuencia. Entonces, lo que yo compartía, pues era información sobre liberarte y demás, pero con capas detrás de idolatría y de dependencia inconsciente, ¿sí? Y pues esa apertura con Ashtar ya abrió la puerta que yo hablara con quien tú quisieras. La New Age es el último intento que han hecho de generar una nueva religión a través de la cual quieren atrapar a la mayoría de los humanos que no cayeron en las religiones tradicionales. Lo que se ha hecho usualmente a través de la religión es controlar a la población a través de la fe. Pero como las religiones se estaban poniendo muy tensas y muy cuadriculadas de una u otra forma, todos los bebitos que estaban haciendo y todos los adolescentes y todos los niños pues no estaban sintiendo ningún tipo de resonancia con la religión y por ende, que es lo que siempre hace la Matrix de control, se reacomoda y saca una nueva programación que se adapte más a cómo la población está respondiendo, que lo que hacen constantemente es exteriorizar el poder. A través del New Age empezaron todo el tema de las canalizaciones, maestros ascendidos, registros akáshicos, distorsiona la realidad y no te permite tener criterio porque lo disfraza todo es amor y luz, o de no mires lo oscuro, o de no juzgues nada, o de todo es relativo. No hay nada bueno ni malo, no hay nada correcto e incorrecto, porque de pronto si a ti alguien te pega con una machete en la cabeza en esta vida, quiere decir que en otra tú le quitaste la cabeza con un machete. Entonces recíbelo y acéptalo, ¿no? Te lleva a la pasividad, te lleva a pensar que todo pasa por algo, pero desde un lugar de resignación disfrazada de sabiduría, no de verdadera sabiduría. Entonces lo que nos lleva en la New Age es a entrar en un estado como de nihilismo, de apatía y de pasividad, y también de estar constantemente exteriorizando el poder y generando aperturas para que las entidades interdimensionales puedan manipular de manera mucho más profunda y directa a los humanos a abrir el espacio, al abrir su energía a través de todas las prácticas del New Age. Si consideras que hay alguna terapia que ayuda y que no sea peligrosa energéticamente, o que pongas el poder fuera, o que te dejes parasitar, o que te dejes romper tu campo energético, todo esto que puede pasar con las terapias. Oye, Anisha, ¿qué querías contarnos de los tatuajes? Que tú tienes muchos tatuajes por todo el cuerpo. Las almas despiertas. Para sortear la censura, suscríbete por email en lasalmasdespiertas.com y te enviaré los enlaces a todas las plataformas cada vez que publique un nuevo episodio, incluso los que no puedo publicar en ciertos sitios porque me los eliminarían. Como este podcast no me da beneficios económicos, quiero decirte dos cosas. La primera es que puedes hacer aportaciones en lasalmasdespiertas.com y en el enlace que hay debajo de todos los episodios. Y la segunda es que gracias a mi negocio puedo dedicar tiempo extra a hacer este podcast gratuito para todo el mundo. Mi especialidad es el marketing para profesionales del desarrollo personal y de la salud, coaches, psicólogos, terapeutas, nutricionistas. Y tengo un curso que se llama Más y Mejores Clientes al que puedes apuntarte gratis en escuelaemprenderconexito.com. Por último, quiero pedirte que te suscribas al canal donde me estás escuchando ahora y que lo compartas. Así me ayudas a llegar a más gente. Soy Sandra Linares. Te dejo con la entrevista. Hoy en Las Almas Despiertas tenemos a Anisha. Hace muchísimo tiempo que quería hacer esta entrevista y como por fin nos conocimos hace unas semanas en Madrid, en la entrega, en la gala de los premios Evoluciona, y eso, y fue como si nos conociéramos de toda la vida, pues por fin esta entrevista se va a dar. Bienvenida, Anisha.
Hermosa, gracias por este espacio. Para mí es un honor, como te lo dije antes de la entrevista, compartir este espacio contigo porque hace mucho tiempo quería estar en tu podcast, pero no era el momento indicado. Creo que nuestro encuentro en España fue perfecto. Creo que fue una sinergia total, como tal cual como tú lo dijiste. Yo me sentí en total confianza contigo y también con Marce y con Pili y que tengamos este encuentro después tiene todo el sentido. Y aparte también quiero aprovechar nuevamente para felicitarte por haber ganado el premio Se Evoluciona, merecidísimo. Para mí también fue un tesoro y una grandísima oportunidad poder presenciar ese momento en el cual tú diste tu speech y para mí fue ese entendimiento de que el escenario realmente debe estar es para la verdad, para quien vaya a transmitir la verdad. Entonces fue espectacular, así que gracias por eso también y felicidades porque Las Almas Despiertas está haciendo algo increíble y tú eres una mensajera y para mí es un honor poder compartir ese espacio contigo. Oh, muchas gracias, Anisha, por tus palabras. También felicidades a ti porque también eras finalista y mala suerte que estábamos en la misma categoría, que si no también podías haber ganado tú. Y eso sí, o sea, sí, sí, pero estábamos en la misma categoría, salí a dar ese speech, ese discurso que estaba súper nerviosa, pero al final dije lo que quería decir, con nervios, pero ahí está, ahí está. No, mis respetos, espectacular. Y aparte tú llevas muy activa, pues en España principalmente y en el resto de países donde llega tu podcast, pero muy activa en España, ese premio era tuyo. Para mí fue la excusa perfecta para ir a España. Lo que se activó en mí al ir a España, nunca me lo imaginé. Como te dije, estoy revolucionada, mi existencia cambió, algo se encendió que yo ni siquiera he aprendido a manejar del todo porque es algo nuevo para mí. Entonces, la excusa de los premios fue perfecta y encontrarte a ti, conectar con seres también como con Yago, es como, wow, sentir que no estamos solos, que estamos unidos, que diferentes punticos alrededor del mundo estamos como enviando esas ondas de liberación y apoyarnos también es parte de este camino de la construcción de esa nueva realidad. Así que espectacular. Sí, sí. Bueno, para que los que nos escuchan, que sepan de quién estás hablando. Pili es María Pilar Sánchez, a quien entrevisté hace unos cuantos episodios, no recuerdo qué episodio era el de ella, donde hablábamos, creo que era el 88, ahora no sé seguro, donde hablábamos de cómo el maltrato en la infancia puede provocar después fibromialgia u otras enfermedades degenerativas. Yago es Yago Vilaseca, el de Putos Espirituales. Marce es Marcela Muñoz, que es tu pareja. Mi También pareja. estuvo ahí con nosotros. Digo, hombre, dar un poco de contexto, que si no la gente dirá, ¿pero de quién hablas? Total, total. Sí, yo voy lanzando nombres. No, espectacular, Marcia, que es mi pareja. Y quiero hacer una aclaración porque cuando yo hablo de que estoy con una mujer, me gusta aclarar un par de cosas y de pronto con eso podemos empezar a ir profundo en el agujero del conejo. El hecho de que yo esté con una mujer no quiere decir que yo apoye la agenda que está detrás de todo el movimiento LGBTQ+, y toda la agenda que está detrás de la destrucción de la familia a través de la distorsión de la mente de los niños y de intentar normalizar lo que no es normal y hacerlos llevar a que se cuestionen lo que es incuestionable como su naturaleza, como sí, como lo que verdaderamente son. Entonces, aclaro esto porque hoy en día hay muchos niños alrededor del mundo que están siendo bombardeados con programaciones que tienen que ver con esa operación psicológica que está detrás de todo el movimiento LGBTQ+, y que tiene como intención que los niños cuestionen su naturaleza para que así permitan que se quiebren sus cuerpos y sean muchos más fáciles de controlar y manipular, precisamente porque no reconocen su naturaleza. Aclaro esto porque yo estoy con una mujer no porque haya caído una programación del sistema, estoy con una mujer porque amo amarse y quiero compartir mi vida con ella, pero no quiere decir que yo no reconozca lo natural. No tenemos hijos porque yo reconozco que lo natural es que una mujer y un hombre tengan hijos y un niño tenga su figura paterna y su figura materna. Entonces hago la aclaración para que entiendan que estoy a favor de la libertad, pero es de la verdadera libertad, no de la que nace como esa falsa libertad de las operaciones psicológicas que te hacen pensar que por tú creer que tienes que cambiar tu cuerpo eres libre, sino de la verdadera libertad que nace de la conexión con la esencia y la liberación mental de esas programaciones. Entonces, estoy con una mujer, apoyo completamente la libertad, apoyo completamente que cualquier adulto haga lo que quiera cuando es adulto, pero libre de esas programaciones y sin querer imponerle a la sociedad algo que no debería ser impuesto, como la ideología de género. Eso es todo. Muy bien, Jolín, Anisha, empezamos fuerte, ¿eh? Muy bien que hagas esta Hay que aclaración. aclarar, porque después dicen, está con una mujer, pero ok, hay que aclarar, ¿me entiendes? Y no quiere decir que el hecho de que yo esté con una mujer quiere decir que yo esté parasitada o demás. Yo estoy súper limpia, me desparasito con esencia de pino, que es espectacular, entramos en otros temas. Estoy con una mujer porque la amo a ella, no tiene nada que ver con la mujer como tal o no, eso es otro tema mío, ¿sí?
pero sí lo quería aclarar porque no quiero que mi vida sea utilizada para exponer la distorsión, perdón, para compartir la distorsión, sino para exponerla, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, que no vean a como Anisha está como una mujer, quiere decir que yo que soy niñito puedo dudar de mi biología. ¿Sí me entiendes hacia dónde va la cosa? Sí, 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 sí. Bueno, muy bien, gracias por hacer esta aclaración tan potente nada más empezar. Bueno, para la gente que no te conoce, preséntate un poquito, por favor, cuéntanos quién es Anisha, qué haces. Bueno, esa pregunta es muy rara, es muy abstracta. Yo también la hago usualmente, me parece una pregunta difícil de contestar porque Anisha, digamos que como tal, es una expresión de la fuente primordial de vida, una pincelada al infinito mismo. Eh, digamos que el nombre Anisha de por sí significa luz interminable, día sin oscuridad, como conciencia indomable. Entonces, Anisha yo creo que es la misión que yo acepté conmigo misma de vivir una vida en busca de la verdadera verdad, valga la redundancia, y de hacer lo correcto, de no únicamente vivir haciendo lo que yo quiero hacer por mí, sino entender que los dones que tenemos han de ser utilizados por el bienestar más alto y que en este nivel del juego hay muchas cosas que están pasando que no están bien. Hay un gran hechizo que tiene a la humanidad completamente desconectada y por ende elijo utilizar esa potencia de Nisha por el bienestar más alto de la población. Digamos que a nivel de mi experiencia humana, pues soy una humana como todos los que seguramente están viendo esto, espero que sean todos humanos, los otros no son bienvenidos. Pues soy una humana como ustedes, un fractal de la fuente primordial de vida. Soy muy niña, aunque ya sea una adulta, yo me vivo de manera muy niña, de pronto Sandra se dio cuenta de eso cuando me conoció, yo soy como una niñita por ahí estallada. Mi bandera es la libertad, la presencia, y lo que quiero es precisamente que cada cosa que yo haga ayude a generar un impulso de verdadera liberación, y he entendido a través de mi propio caminar que eso solo se puede dar a través de mi verdadera liberación. Entonces, en esas estoy. Y bueno, y tengo un movimiento que se llama Humanos Libres, que es un movimiento de revolución y expansión de conciencia. Tengo una membresía también, un podcast al cual te invitaré eventualmente también. Y en general es un movimiento de revolución y expansión de conciencia que tiene como intención ayudar a que los humanos recuerden quiénes son, activen el poder de su alma, protejan su espacio energético y empiecen a utilizar el poder de su conciencia para ayudar a transformar esa realidad, para que todos podamos activar lo que queremos juntos y eliminemos la interferencia saliéndonos de esa matrix de control. Eso sería más o menos un pequeño resumen abstracto de quién creo que soy. Muy Muy bien, Anisha. A ver, hoy vamos a hablar de tu experiencia personal, de cómo saliste de la New Age, de cómo entraste primero, de cómo fue, de las cosas que pasaron ahí y de cómo saliste y de qué cosas te diste cuenta, tus aprendizajes. O sea, creo que va a ser una entrevista muy potente, para mí hace tiempo esperada. Quiero aclarar antes de empezar que la entrevista, o sea, querría decir a las personas que nos escuchan, ¿no? Que la intención de esta entrevista no es atacar ni ridiculizar a ninguna persona en concreto, no es ofender a nadie, que, bueno, eso. Tampoco queremos meter miedo. Anisha lo que quiere es compartir su experiencia y sus aprendizajes para hacernos reflexionar, ¿vale? O sea, no, Correcto. de entrada eso. O sea, ni Anisha ni yo no queremos meternos con nadie, ni ridiculizar, ni atacar, ni meter miedo, ni nada de esto. Aquí la idea es exponer lo que Anisha ha vivido y lo que ha aprendido. Ese es el objetivo de esta entrevista, ¿vale? Nos tememos que tal vez pues haya gente a quien no le siente bien, pero si a alguien no le sienta bien la experiencia de otra persona, pues no sé, pues será su problema, porque Anisha viene a contar su experiencia, De no lo que acuerdo. deben hacer otras personas. O sea, De acuerdo. Y algo que quiero decir antes de que empecemos ya a profundizar más es que, aunque a veces no parezca, estamos en el mismo equipo. mm, No dejemos que las aparentes diferencias generen una diferencia profunda a través de la cual podamos ser manipulados. Yo lo que comparto es desde un lugar de empatía, aunque a veces no parezca, al igual que Sandra, es desde un lugar de empatía con la humanidad, verdadera empatía y comprensión y compasión, porque no nos expondríamos ni haríamos lo que hacemos si no fuera por amor, pero el amor no es ciego. Entonces, creo que por eso también es que estamos aquí. sí, porque por amor a veces hay que decir verdades, ¿no? Y tal vez en este momento, pues a alguien le puedan sentar mal,
y puede que de aquí a un tiempo le resuenen y digan, oye, esto, porque se han dado casos, o sea, no eres la única que ha estado en la New Age y se ha sentido. No, Conozco varios muchísimos, casos. muchísimos, Sí. muchísimos, pero sí, es un viaje, la verdad. Bueno, entonces, para empezar, para dar un poco de contexto, ¿qué es la New Age? Vamos a poner un poco, acotar de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué se considera New Age? Hola, soy Ana Isabel Núñez y os presento mi colección Palabra de Bruja Buena. 2 libros audio con 7 meditaciones y 7 reflexiones que te ayudarán a conectar con la calma que habita en ti. Además, mediante un código QR podrás acceder a las meditaciones grabadas con mi voz. En ellas encontrarás espacio para meditar sobre cómo conectar con tu niño interior, vivir sin rencor, potenciar tu creatividad, mejorar tu salud física y mental o también simplemente aprender a dormir plácidamente. 7 pócimas para que tu alma sonría, 7 bálsamos para disfrutar de tus sueños. Mi colección Palabra de Bruja Buena, creada desde mi corazón para poder llegar al tuyo. Puedes adquirir esta colección entrando en balneaburgos.es y pinchando en la pestaña Comprar libros. Ok, la New Age, todo lo que voy a decir obviamente es a través de mi propia investigación y mi propia opinión. Como siempre le digo a todo el mundo que oye lo que digo, disciernan, cuestionen y encuentren la verdad por ustedes mismos, que ni Sandra ni yo somos las maestras ni las gurús de nadie. ¿Sí? Somos otras humanas más que queremos compartir una información que es importante por mi propia experiencia, les digo. Entonces siempre cuestionen absolutamente todo lo que les digo y pásenlo por su propio filtro, porque así es que uno se encuentra con quien uno es y así es que uno encuentra la verdad. La New Age, digamos que es el último intento que han hecho de generar una nueva religión a través de la cual quieren atrapar a la mayoría de los humanos que no cayeron en las religiones tradicionales. Lo que se ha hecho usualmente a través de la religión es controlar a la población a través de la fe. Pero como las religiones se estaban poniendo muy tensas y muy cuadriculadas de una u otra forma, todos los bebitos que estaban haciendo y todos los adolescentes y todos los niños pues no estaban sintiendo ningún tipo de resonancia con la religión y por ende, que es lo que siempre hace la Matrix de control, se reacomoda y saca una nueva programación que se adapte más a lo que, a cómo la población está respondiendo. Entonces se crea el New Age, que es como todo este hechizo en el cual se crean subtendencias de diferentes tipos de patrones de pensamiento, por decirlo así, que lo que hacen constantemente es exteriorizar el poder. A través del New Age empezaron todo el tema de las canalizaciones, maestros ascendidos, registros akáshicos, todo el tema de los cristales, sin decir que los cristales son malos, pero mejor dicho, todo lo que fue a exteriorizar el poder y todo lo que llevó a ese grupo de humanos que no se habían enganchado con el culto de las religiones para controlar a la población a través de la fe, a que se empezaran a enganchar con un montón de dogmas y de yugos que los hacían pensar que para ser lo que son tenían que hacer un montón de cosas. Y el tema del hechizo de New Age es que distorsiona la realidad y no te permite tener criterio, porque lo disfraza todo es amor y luz, o de no mires lo oscuro, o de no juzgues nada, o de todo es relativo, el relativismo moral, ¿no? No hay nada bueno ni malo, no hay nada correcto e incorrecto, porque de pronto si a ti alguien te pega con una machete en la cabeza en esta vida, quiere decir que en otra tú le quitaste la cabeza con un machete, entonces recíbelo y acéptalo, ¿no? Te lleva a la pasividad, te lleva a pensar que todo pasa por algo, pero desde un lugar de resignación disfrazada de sabiduría, no de verdadera sabiduría, porque sí, al final del día todo pasa por algo, pero no es el hecho de, la violación del niño está justificada por esto. ¿Mm? Entonces lo que nos lleva en la New Age es a entrar en un estado como de nihilismo, de apatía y de pasividad, y también de estar constantemente exteriorizando el poder. Que digamos, yo estuve completamente entregada a hechizos del New Age, por ejemplo, de la Federación Galáctica de la Luz, que seguramente lo hablaremos más adelante. Yo estuve también con todo el tema de los maestros ascendidos, yo canalicé lo que ustedes quieran, yo tenía libros escritos, porque yo escribo mucho, ¿sí? Yo hago journaling muchísimo, pero yo antes lo hacía a través de supuestas canalizaciones de diferentes maestros con los que me comunicaba. Yo estuve un tiempo largo en esas, yo tuve un centro de New Age en Miami. ¿Por qué les cuento todo esto? No es para ponerme medallas de la New Ager, por el contrario, es para decirles que yo pasé por ahí, que lo que yo seguramente les voy a contar en este encuentro con Sandra, que es la aliada perfecta para poder exponer esta información, no es porque los quiera señalar ni juzgar, ni porque esté diciendo ustedes son los equivocados y yo estoy en lo correcto, sino es porque yo ya pasé por ahí.
Y cuando uno sale de los hechizos del New Age y de estar persiguiendo un montón de mitos y fábulas y sombras y se encuentra con quien uno es, la vida cambia radicalmente. Porque uno despierta el poder de la fuente primordial de vida que llevamos dentro y empieza a responsabilizarse por su existencia, cosa que no pasa mucho a través del New Age. Entonces, un viaje porque también te lleva el New Age, por ejemplo, a canalizar, no a pensar, ni a cuestionar, ni a discernir. Y te lleva también como a pensar que los maestros ascendidos saben, pero tú no. Y que en los momentos de dificultad te toca sacudir a cualquier otra cosa más que a tu autorregularte a hacer lo que tú tienes que hacer. Y también parte del New Age ha sido todas las tendencias de todos los gurús y los ashrams y las diferentes caminos supuestamente espirituales en los que un grupo de seres siguen como en un culto a un gurú. Eso también es parte del New Age. Entonces, ¿el New Age qué es? La más grande distorsión actual que está intentando enganchar a la población o que lleva enganchando a la población por muchos años, distorsionando el verdadero poder de la conciencia y generando aperturas para que las entidades interdimensionales puedan manipular de manera mucho más profunda y directa a los humanos abrir el espacio, al abrir su energía a través de todas las prácticas del New Age. Mm. Así que, claro, a diferencia de lo que sería una religión, que es como todo bastante identificable, ¿no? Pues la religión, pues una iglesia, pues hay un sacerdote, pues hay unas imágenes, ¿no? La cruz, es todo como, pues eso, una serie de cosas que son iguales siempre. En la New Age, por lo que nos estás contando, es tan diverso que a veces cuesta identificar, porque puede ser un gurú, puede ser una terapia, puede ser una técnica, puede ser yo qué sé, unos objetos a los que pones un poder, o sea, puede ser muchísimas cosas. Y al final, ¿qué Total. tienen en común todos? Por un lado, eso que decías, ¿no? El poner el poder fuera y Uh-huh. el sentir que lo que te sucede, pues que lo tienes que aceptar, porque debe de tener alguna explicación superior que tal vez no la comprendas o aunque no lo recuerdes, ¿no? O sea, serían esas dos cosas lo principal, ¿no? Que te desempoderan en ese sentido, en poner el poder de tu vida afuera y por otro lado el aceptar lo que te pasa aunque sean desgracias, ¿no? Y el dar Exacto. explicaciones a lo que a atrocidades que se hacen en el mundo con esas explicaciones de... Exacto, el espejo, ¿no? Entonces, si existe la pirámide que tiene sacrificios alrededor del mundo, es porque tú sigues matando una hormiga, yo qué sé, ¿me entiendes? Todo es el espejo, eso también, que a nivel individual sí, obviamente lo que a mí me pica mi relación contigo me muestra algo de mí, pero a nivel colectivo, con el tema tan masivo de lo que está pasando a nivel en el mundo, pues no, ¿me entiendes? Hay niveles de niveles. Mm. Entonces se distorsiona todo porque a través de un vacío interno que tú no has reconocido, no me refiero a Sandra, sino el espectador que de pronto sigue enganchado en el New Age, que tú no has reconocido a través de ese vacío, te tratan de enganchar a través del especialismo, que fue lo que me pasó a mí. Entonces, siempre se trata de buscar qué fui yo en la vida pasada. Entonces, siempre en la vida pasada uno fue algo espectacular. Es decir, la hija de Cleopatra, Cleopatra, todo el mundo fue Cleopatra. por eso, la hija de Ashtar o el atlanteano del más allá o el que salvó Lemuria, yo que sé, todos fuimos pues. Y en esta vida, ¿qué somos? ¿Qué estamos haciendo aquí ahora? Entonces, ¿qué pasa con el New Age? Nos lleva a desconectarnos de la realidad actual que estamos experimentando. Y también nos lleva a esperar un montón de salvadores que no existen. El salvador eres tú, el único salvador de tu vida eres tú, no existe nadie Sí, tú más. siempre dices esa frase que me gusta porque también pienso lo mismo, ¿no? Que nosotros somos los que hemos estado esperando, ¿no? Es muy emocionante. A mí me emociona mucho esta frase, ¿eh? A mí también, a mí me enciende. Yo la digo y yo lo siento. Yo creo que Marx a veces enloquece porque yo soy muy estallada a veces internamente. Yo me siento una película, mi Sandra, y yo me siento. Entonces yo a veces digo eso y sí, yo digo esos videos y yo lo siento. Yo digo, pues madre, estamos activos en esta revolución. Porque es que no te parece muy curioso que en las películas, cuando uno ve las películas de revolución, Harry Potter, Divergente, Juegos del Hambre, Star Wars, Matrix, etcétera, etcétera, todos estamos ahí con el héroe, todos somos los Jedi, todos somos Harry Potter matando a Voldemort, todos somos la de los Ru la de los Juegos del Hambre que estalla el domo, todos somos ese. Y en esta realidad, ¿qué? Porque no nos activamos a conciencia, hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué nos puede pasar? ¿Que nos muramos? Eso ni siquiera existe. Se muere el personaje, la eternidad de la existencia sigue y lo que cultivemos en coherencia se replicará en todos los seres vivos que sigan en este plano. Entonces, ¿qué puede pasar? Nada, en realidad. Sí, sí, pero sí que es verdad que, o sea, yo supongo que es ingeniería social, ¿no? Pero sí que está, pues nos hacemos víctimas.
nos hacemos víctimas. O sea, yo muchas veces en redes veo comentarios que dicen, bueno, que alguien haga algo con esto, ¿no? De X tema que están exponiendo. O no lo van a permitir. O sea, esto los españoles o los europeos no lo vamos a permitir. Y digo, bueno, ¿tú qué estás haciendo? Porque desde el sofá poner no lo vamos a permitir, eso no es hacer nada. ¿Sabes? O sea, es como ya alguien hará algo. Ya, y eso ya a nivel físico. Total. A nivel espiritual es el decir, no, es que ya vendrá alguien a salvarnos, ya sea pues un Dios, profeta, lo que sea, o ya sea pues esto, los de la Confederación Galáctica, Ujú. o los maestros ascendidos, o quien sea, O no sé. Jesús, Sí, 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 o Jesús. sí, sí. Pues sí, Porque es que era lo que te contaba que me pasó en el retiro que hice hace poquito, que fue una señora que fue muy atada a las religiones. Y yo tengo mucha compasión y mucha empatía porque es que las religiones, casi todas las escrituras, comparten muchísimas verdades, ¿verdad? Es la razón por la cual el humano conecta y resuena, porque comparte verdades. El alma únicamente, o el espíritu, como cada quien lo quiera llamar, únicamente resuena cuando comparte la verdad. Entonces había una señora que estaba como súper bloqueada y yo le hablaba de esto, la fuente primordial de vida en ti, que Dios está en ti. No es que solo Sandra sea Dios o solo Anisha sea Dios, no, no es que seamos Dios. La conciencia viva está en nosotros, la fuente primordial, como cada quien lo quiere llamar. Entonces al comienzo de esto a ella le daba, como que le costaba, le costaba. Y yo en su proceso la miré de frente y me la arrodillé y le dije, el reino de Dios está en ti. ¡Bum! Sus ojitos se le iluminaron. ¿Por qué? Porque es que el mensaje que llevaba oyendo toda su vida, pero que llevaba distorsionado porque había un intermediario, resplandeció y ella se dio cuenta que lo que llevaba oyendo era lo mismo que él estaba diciendo en ese momento, de la fuente primordial de vida está en ti, de no necesitas exteriorizar tu poder, sino reconocer esa conexión contigo, eliminar la interferencia y resplandecer. mm, ¿A qué voy con eso? Las mismas religiones comparten las verdades, pero nulan por las programaciones de la idolatría a las figuras, a los nombres, a las estructuras, ¿verdad? Y detrás de eso, ¿qué hay? Pues puros comederos energéticos de las mismas entidades que se disfrazan de dioses para cosechar la energía de la humanidad. Porque cuando es que hacemos jaque mate, cuando pausamos, vamos hacia adentro, nos damos cuenta de lo que somos y activamos nuestra alma y eliminamos la interferencia. Ahí es que, ¡boom! Specto Patronum, pero no a nivel de hechizo externo Harry Potter varita, sino resplandecer del alma, que me a los dementores, a ver, acérquense a ver qué pasa. Defiendo la inocencia, vivo en coherencia, hago lo que tengo que hacer, o si no, ¿qué hacemos acá? ¡Qué aburrición! ¿No? sí, sí, bueno, claro, y en ese sentido, tanto la New Age como las religiones compartirían eso mismo, el poner el poder fuera, el tener ídolos, maestros, alguien que te guíe, ¿no? Un guía espiritual. Apaga eh, el discernimiento y crea dependencia. Y el despertar de conciencia es individual. Tú eres la maestra de tu propia existencia, tú no necesitas ningún yugo, ni ningún culto, ninguna supuesta autoridad que nuble el poder de tu conciencia. mm, E irónicamente, que esto es espectacular, porque este juego de la vida es espectacular, eso es lo mismo que dice Jesús, es el mismo mensaje que dicen los claro, profetas. claro. Quiten al profeta del medio, el profeta no existe. Es como cuando yo comparto algo del tema que te compartía también en Instagram y empiezan en el mensaje del video a decir, el mensaje es el mismo que Jesús, el mensaje es el mismo que compartía Jesús, pero te olvidaste nombrar a Jesús. Y yo digo, no se dan cuenta que precisamente el hecho de defender a una figura está nublando el poder del mensaje. Y eso es lo que hace el New Age. Mitos, fábulas, distorsión, desenganchate, en vez de presencia, conciencia, estoy en mi cuerpo, alineo mis centros, activo mi alma, soy consciente de mi conciencia, la metaconciencia, que es el estado más elevado de la existencia. Mm, sí, sí. Bueno, entonces, ¿cómo podemos identificar o reconocer prácticas New Age en el día a día? Todo lo que te lleva a exteriorizar tu poder y a creer a ciegas en algo viene siendo también parte de la distorsión del New Age. Todo lo que te lleve a abrir tu energía al otro, simplemente porque ven, yo voy a entrar tu energía a leer, vendría siendo también una práctica inconsciente que viene con la distorsión del New Age, porque también hay que hablar de algo muy claro aquí, porque hay muchas prácticas que caen ahí, ¿no? Como hablábamos también antes. Porque obviamente todo el tema de las canalizaciones, todo el tema, todo lo que tenga que ver con maestros ascendidos, muchos de los temas de las constelaciones familiares también caen ahí. Hoy en día todo el tema de las plantas medicinales, todo podría entrar dentro de ese tinte del New Age que lleva Perdón, precisamente un a... momento. Plantas medicinales quieres decir psicodélicos. No, no quieres decir plantas Sí, medicinales. no, Vale. no, no.
psicodélicos, perdón. Los psicodélicos y actualmente como están siendo utilizadas las ceremonias de plantas medicinales, también entran dentro del mismo New Age, porque tú estás exteriorizando el poder y estás entrando dentro de ese mismo culto, de ese mismo yugo. Todo lo que lleve a exteriorizar tu autoridad espiritual, ¿sí? Porque es que te desconecta del saber interno, de tu propia intuición. Entonces, obviamente a uno le toca ir hilando. Yo actualmente, digamos que en mi biblioteca con Marce nos fuimos como locas, no locas, pero sí, de pronto un poquito, a quemar todos los libros New Age, a quemar una fogata enorme, Ah, que los quemasteis literalmente, ¿eh? todo quemado. A lo Alejandría, pero con el efecto contrario. ¿Sí? Acá es quemando la distorsión. En Alejandría quemaron supuestamente la verdad, porque no sabremos a perfección, porque de aquí a que nos acordemos que si estuvimos allá o no, pues vaya y venga. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, yo me sentaba, acá confesiones con todos los que vean esto, yo me sentaba todas las mañanas a meditar y hablaba con 13 maestros ascendidos, enfrente, los que tú quieras. Y todos los procesos internos que yo vivía era a través de, ya sea un maestro ascendido, o ya sea una canalización, o ya sea lo que sea que exteriorizar el poder. Y obviamente en el momento en el que uno se da cuenta que uno seguía bajo ese hechizo de esa distorsión inicial que vino realmente en la religión antigua, ¿sí? Acá acabo de entender algo muy loco. El New Age viene realmente de la distorsión inicial de la religión antigua, que fue cuando Nimrod permitió ser un puente interdimensional para las entidades. Cuando el reino empezó a ser liderado por las entidades interdimensionales, post tiempos diluvianos, vigilantes, ángeles caídos, reptilianos, nefilims, como los queramos llamar. Descendientes de ellos fueron Nimrod y demás. Ahí se empezó a crear la primera distorsión y también la hermandad de Babilonia, y ahí se empezó a crear la antigua religión que fue basada en el culto solar, en los movimientos solares. Por eso es que en el solsticio de invierno se dice que nace Jesús, que en realidad no es lo que representa, sino que es el renacimiento del sol. Todo se creó a base de esta religión antigua solar, que fue la fachada utilizada para las entidades que ya manejaban a Nimrod. ¿A qué voy con esto? Después este mismo culto solar se fue dividiendo en las diferentes religiones con diferentes caras, diferentes dioses, diferentes nombres para sostener ese mismo culto a las entidades, para sostener la misma distorsión que ya había permitido Nimrod, que fue el primer transhumanista en realidad, que fue el que permitió que se empezara a alterar la biología para permitir ser una interfaz de las entidades interdimensionales. Yo sé que aquí me estoy yendo por tangentes, pero todo tiene mucho sentido, porque el New Age es la expresión final de ese punto de activación inicial que se generó a través de la religión antigua y el culto solar, y etcétera, etcétera, que pasó en las épocas con Nimrod, en la época de Sumeria y Babilonia, porque actualmente, a través de todos esos diferentes tipos de prácticas de exteriorizar el poder, lo que pasa es que las entidades entran a generar interferencia en ese camino en el cual tú te vas a encontrar con la herramienta, y se disfrazan de lo que tengan que disfrazarse para manipular tu conciencia. Entonces, en los momentos de dificultad, o en las pruebas de la vida, en vez de pausar, observar, autorregularte, volver a tu corazón, activar tu sistema parasimpático para entrar en calma, en vez de responsabilizarte por tu existencia, lo que la gente hace es pedirle a cualquier entidad o hacer cualquier tipo de ritual y práctica. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Pues que se nubla directamente el poder de la conciencia, porque no entiendes cómo es que funciona esta experiencia. ¿Sí? A nivel frecuencial, no estás entendiendo nada de la realidad, y mucho menos estás reconociendo cómo estás tú constantemente influenciando tu propia experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Estás constantemente en ese bucle, exteriorizando el poder, porque te sientes vacío y porque quieres que algo externo te diga que eres especial, en vez de observarte, hacer consciente tu inconsciencia, iluminar las sombras y responsabilizarte por tu existencia y por la realidad que puedes asegurar que es esta experiencia. Mm. Mira, quería aclarar una cosa, porque hace un momento, bueno, lo has dicho varias veces, que tú canalizabas a diferentes maestros. Te ríes ahora ya con... Vale. Oh, oh. Quiero aclarar esto. Porque muchas veces estas terapias, estas prácticas New Age, son atacadas diciendo que son farsantes, estafadores, que están engañando, sí, engañando a la gente. Pero este no es el punto que tú quieres remarcar. O sea, tú no estás diciendo que la gente que dice que canaliza, que no canalice, o que, por ejemplo, las constelaciones familiares no funcionen, por ejemplo, ¿no? Que las has mencionado hace un momento. No estás diciendo que estas técnicas o estas prácticas no funcionen, que no se esté recibiendo información, que estén engañando a la gente. Eso no es lo que tú estás diciendo. ¿Qué es Sí, lo que... no.
Sí, A no, ver, porque yo tendría mucho cuidado con el tema de la canalización. Lo que yo sí no estoy diciendo es que quienes canalizan sepan lo que están haciendo todo el tiempo. Y ujú, lo que yo sí no estoy diciendo es que el efecto del mensaje que es canalizado siempre sea negativo. Lo que sí sé es que muchos de esos seres, como me pasó a mí, que canalizan, como yo canalizaba, terminan siendo utilizados con una intención específica para alejar a los humanos del propio poder, el propio reconocimiento y para generar como más tendencias. Pasó con el curso de milagros, Urantia, todos los textos canalizados. Si uno va a investigar detrás de cámaras para mostrarles precisamente dónde viene toda la distorsión de la canalización, que tiene todo el tema también con el bajo astral y demás, muchos de estos supuestos textos canalizados terminan siendo también creaciones de la misma CIA, que abre como esos portales para que el canalizador reciba la programación, como pasó con el curso de milagros, que la misma canalizadora del curso de milagros dijo que el curso de milagros era lo peor que le había podido pasar. Terminó diciendo eso. ah, ¿Por sí. qué? Porque Marce te puede profundizar más en eso. Yo no tengo mucha, de manera muy profunda sobre el tema de el proyecto Artichoke, que fue el proyecto que creó el curso de milagros, pero lo que voy es que el hecho de que algo sea canalizado no quiere decir que sea real. Y la vida cambia el momento en el cual uno deja de canalizar y empieza a conectar con quien uno es y a permitir que resplandezca la sabiduría de la fuente primordial de vida que no se canaliza porque no es nada externo. Es algo con lo cual tú sintonizas porque es algo que está en ti. Y ahí es que cambia todo. Por eso es que el tema New Age es un tema tan trascendental en este momento, porque pasamos del tema de, en la religión tradicional, de solo creerle al cura o al líder espiritual y a tener que ir a confesarte y estar como en ese yugo. Entonces, los jóvenes ya estaban diciendo, yo ahí no me meto, yo ahí no caigo. Entonces, ¿cómo renovamos esta vuelta? Pues ahora creemos maestros ascendidos, templos astrales, cristales, vidas pasadas. Creemos una historia que todos estos jóvenes digan, esa es mi religión, sin darse cuenta que dijeron, esa es mi religión. Y lo Mm, curioso del tema es que cuando nosotros vemos las películas y cuando nosotros, digamos, leemos las escrituras y reconocemos los poderes de la conciencia, por ejemplo, que representaba la historia de Jesús, que en realidad es una metáfora astrológica y de conciencia, mi forma de ver, al menos hasta el momento, cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta que lo que quiere la humanidad es empoderarse, liberarse, activar sus poderes, vivir en libertad, en expansión o no. Y la forma de hacerlo es liberándote de todos los yugos y dejando de exteriorizar tu poder y empezando a observarte y siendo honesto contigo mismo para darte cuenta qué es lo que se activa en tu mundo interno y cómo eso se proyecta en el mundo externo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues hay que dejar de seguir las paulas y los mitos y hay que empezar a observarse y a navegar hacia adentro, que es el único universo hacia donde no puede haber interferencia. Pero no es hablar con otra presencia, sino es a conectar con el resplandecer de tu propia conciencia. mm. Y ese es el viaje de la vida en realidad. Y a ver, cuéntanos cómo era esto de canalizar. O sea, tú canalizabas maestros ascendidos, también la Confederación Galáctica, no sé si lo digo A bien. quien quisieras, a quien tú Vale, o quisieras. sea, ¿cómo era esto? O sea, es que yo no entiendo cómo es esto. O sea, tú te pones ahí, te sentabas, cerrabas los ojos y empezabas a ver, a escuchar. ¿A Siempre qué? empezó primero la parte de la audición. Digamos que yo siempre tuve activos los sentidos de clarividencia y clariaudiencia, pero esos sentidos fueron manipulados. Precisamente la razón por la cual quienes tienen ciertos sentidos activos son agarrados, que es lo que muestra, por ejemplo, Stranger Things, que agarran a Eleven, que es la niñita con poderes, para distorsionarla y ayudar a abrir el portal al inframundo. ¿A qué voy con eso? Yo siempre tuve ciertos dones naturales de imaginación, de visualización y de oír, de escuchar. Desde que yo era chiquita, yo tenía en mi cuarto una puertica pequeña que era como el cuartico de juguetes. Hoy en día lo pienso y digo que me da un poquito de miedo, porque de ese cuartico salía una viejita y se me sentaba al lado, saltaba en la cama y, ¡pum!, y me miraba. Yo veía caras como extraterrestres proyectados, tanto así que mi madre me llevó a terapia de sueño porque pensó que alguien me había hecho algo, que me habían violado, me habían hecho algo, porque dijo, ¿qué le pasa a esa niña? Porque yo lloraba en sus brazos entre dormida y despierta, porque veía sombreros y culebras, bueno, vainas raras. También aparecía a veces, de vez en cuando, en medio del condominio, en la noche, medio sonámbulo. Después, obviamente, me di cuenta que eso también tenía que ver con temas de abducciones e interferencia de las entidades interdimensionales. No necesariamente abducciones físicas, pero sí abducciones de otro tipo. Pero ¿a qué voy? Siempre estuvo esa sensibilidad de poder oír con claridad. Cuando empecé como a reconocer como, es que es muy abstracto porque no sé ni siquiera cómo explicártelo.
Cuando empezó el tema de los maestros ascendidos en mi vida y empezó a fuego el New Age, que fue cuando estábamos viviendo en Miami, teníamos un centro en New Age en Wynwood, nosotras estuvimos metidas a fuego. Empezaron a llegar al mismo centro muchísimos canalizadores, muchísimos sanadores, muchísimos facilitadores del New Age, de todas las gamas posibles que tú te puedas imaginar. Tanto que hasta llegaron monjes budistas a hacer un mandala arena y después soplarlo y duraron una semana. Yo tengo una foto de que te voy a mostrar más adelante, o te la mando para que la pongas por ahí. En fin, en ese momento yo empecé a oír como esas voces internas, pero no es como, oh, hola, soy, no. Tú empiezas a oír una guía y esa guía te empieza a envolver a sí mismo como te envuelve un pensamiento negativo que tú tienes. ¿Sí me entiendes a lo que voy? Es como tú tienes un pensamiento negativo que muchas veces no es tuyo, que es resultado de parásitos físicos o interferencia psíquica que hay también a través de la radiación y demás. Pero tú te enganchas con ese pensamiento porque le empiezas a creer, te empiezas a enganchar con el pensamiento. Lo mismo pasa, digamos, con esa voz que se empieza a presentar. Entonces yo la primera vez empecé con Miguel Arcángel, entonces todo era Miguel Arcángel y todo el tiempo con Miguel Arcángel y hablo con Miguel Arcángel, no sé qué. Luego empezó el tema de Ashtar, que ya fue otro viaje completamente distinto. Porque una cosa, perdona, Anisha, o sea, Miguel Arcángel, él te dice, yo soy el Miguel Arcángel, te lo dice, yo soy hola, Sí, ¿qué tal? sí. Sí, se te presenta, ¿sabes? O sea, Sí, no es se una presenta, pero no interpretación es que como hace. trans, sino que empezamos a hablar, sí, soy Miguel Arcángel y sigue y sigue y sigue. Entonces, en cada momento de dificultad se genera más dependencia con la voz de quien sea, ¿sí? Ujú. O así la gente no oiga y no canalice igual. Si tú no canalizaras, pero igual en el momento de dificultad siempre vas a pedirle a una entidad, estás restableciendo un contrato energético a través del cual la entidad puede entrar en tu energía y consumir tu energía. Entonces, por eso es que hablo de esto, porque no tiene únicamente que ver con canalizar, sino tiene que ver con la programación que te hace pensar que tú necesitas buscar algo afuera, y no me refiero a una ayuda humana. Si yo necesito algo humano y tú estás ahí al lado, yo te voy a decir, Sandra, ayúdame, necesito mover este mueble. No estoy diciendo que no necesitemos ayuda. Estoy hablando de tus procesos internos de conciencia y tus procesos espirituales. Si tú estás exteriorizando constantemente a las entidades, tu poder nunca te vas a encontrar contigo mismo. Entonces yo empecé con Miguel Arcángel, bla, bla, y tenía las medallitas y todo lo que por lo que pasamos todo el mundo. En mi casa tenía imágenes de todos los maestros ascendidos y con él empecé esa primera comunicación. Ahí empezó a llegar gente del centro espiritual que teníamos, espiritual, New Age en realidad, que teníamos en Miami hace ya más de 10 años. Y empezaron a llegar gente que canalizaba, otros que leían tarot, no sé qué, y me empezaron, tú oyes, ¿no? Entonces uno empieza a creer, te empieza a enganchar. Las mismas presencias que manipulan a esos mismos humanos empiezan a engancharte con la misma información que se empieza a confirmar en tu vida. Y ese mismo músculo se empieza a agrandar, entonces tú de repente puedes oír lo que tú quieras y sintonizar con lo que tú quieras. Tanto que si yo quería, podía hacer, voy a sintonizar con Metatron, Zoom, y ay, claro, y empezaba y escribía, pero mira, loca, lo que tú quisieras. Luego ya llegó el tema de la Federación Galáctica de la Luz y el Ashtar Command, que fue el hechizo más grande por el cual yo pasé, porque decían que Ashtar era supuestamente la extensión de Miguel Arcángel, ¿no? Ya nos enredamos aún más por los cuentos que uno se creía. Entonces, que básicamente Ashtar era el Miguel Arcángel de la Federación Galáctica de la Luz. Entonces, lo de la Federación Galáctica de la Luz se nos presentó porque nos llegó cierta información, de repente se abría en la pantalla una información que coincidía con otra imagen que teníamos en el escritorio y era una carta de bienvenida a la Federación Galáctica de la Luz, y de repente empieza a hablarme esta presencia de Ashtar y me dice, píntame, y yo lo pinto y hago ojalá yo encontrar esa imagen que varias amigas la tienen, esa imagen de lo que yo pinté, y pinté un man perfecto, la nariz así pues de el Renacimiento. Yo no hago eso, yo no tengo ese don en realidad de pintar narices de Renacimiento, y yo veo este man y Ashtar y empezamos con el tema las naves en el balcón de nuestra casa en Miami. Entonces ahí se activó que Mount Shasta, que teníamos que ir a Mount Shasta, fuimos a Mount Shasta con ese cuento es buenísimo. Pero ¿qué es eso? O sea, que yo me estoy perdiendo un poco, ¿eh? Yo no sé si la gente que nos escuche estará siguiendo. ¿Qué acabas de decir? ¿Mamu Shasta? ¿Qué has El dicho? Monte Shasta, porque es que el Monte Shasta en Estados Unidos es un lugar que es considerado por la gente que está muy activa en todos los temas galácticos como uno de los puntos más importantes energéticos en el planeta. Ujú. Dicen que es uno de los nodos principales del planeta y es un lugar que es utilizado en este momento porque es un sitio que tiene energía muy alta también para vainas súper oscuras, lo que te alcances a imaginar. Pero en ese momento, cuando llegó todo el tema de la Federación Galáctica de la Luz y el Ashtar Command, y yo estar como en esa búsqueda externa, porque no era una búsqueda interna de querer responsabilizarme por mí, de observar, de sanar, ¿me entiendes? De ser consciente de mi conciencia, despertar a Dios adentro de la fuente primordial, no. Era una búsqueda de, a través del especialismo, querer ser vista, porque obviamente
lo que le pasa a la mayoría de la población, pues venimos rotos internamente, no porque nazcamos rotos, y esa es una distinción muy importante que hay que hacer, porque la religión nos quiere hacer creer que nacemos rotos, no, nos rompen en el camino a través del adoctrinamiento. Entonces, esa ruptura interna es el anclaje perfecto para que las entidades te manipulen a través de tus vacíos. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues era a través del especialismo. Entonces apareció lo del Monte Shasta y el viaje galáctico, ¿no? Entonces teníamos que ir porque pues la federación estaba activándose eso, conversando con Ashtar, bla, bla, bla. Entonces nos fuimos a este viaje al Monte Shasta con una gira de Londres, de un montón de gente de Londres, éramos como 40 personas. Y la primera noche salimos con los compañeros de la cabañita, porque nos tocaban cabañitas con diferentes compañeros, y había un lago enfrente y la montaña. Y en la punta de la montaña es donde usualmente salen más naves. Como Marcia y yo estábamos metidas con el cuento de las naves y los maestros y yo sé, la federación, sabíamos que las íbamos a ver porque siempre las veíamos. Nos hicimos en el muelle, en la noche con nuestros nuevos amigos que no nos conocían, Marcela y yo estalladas, ya nos conoces, las dos somos, tú ya sabes, libres y transparentes en muchos aspectos, que para alguna gente de pronto no es tan sencillo convivir con eso, pero en fin. Nos sentamos enfrente a ver la laguna, enfrente del cielo, y empezaron las naves, y nosotros las naves, no sé qué. Tanto que un man dijo, como que eso es demasiado para mí, ¿qué está pasando? Se friqueó. Llegaron y le contaron a los facilitadores del campamento, y ellos empezaron a sentir resistencia con nosotras porque a ellos nunca les habían aparecido las naves en todos los tours que habían hecho, no, yo qué sé. Después hicieron una transmisión, que una transmisión es cuando, que eso es tenaz, nadie lo haga, no lo recomiendo, ahí sí lo digo de frente. Una transmisión es cuando alguien se para enfrente a canalizar a alguien y todo el mundo se acuesta enfrente a recibir la canalización. E hicieron parte del plan del retiro, era recibir una transmisión a ver de qué, a ver, aparte mira la locura, a ver quién aparece, ¿no? Uno decía, a ver quién aparece, a ver qué quieren Pero eso es comunicar. como hacer espiritismo, ¿no? Como estar ahí con la Ouija, Obvio, a pero ver es que qué... lo disfrazan, lo disfrazan. ¿Tú qué crees? Hablan de canalizaciones, de pedirle a maestros ascendidos, todo eso está disfrazado, es espiritismo disfrazado. Entonces, el canalizador, que era pues el director del campamento, lo que sea, justo Ashtar, la primera vez que se comunicaba Ashtar con el grupo. ¿A qué voy con este tema? Cuando uno se empieza a enganchar con esas programaciones, las mismas entidades que saben cómo funciona tu psique, porque también te llevan observando y demás, saben cómo engancharte. En mi caso fue a través del especialismo, ¿no? Yo querer ser especial por el vacío que tenía. Entonces, a los eventos a los cuales yo empecé a ir, se empezó a confirmar la información de Ashtar, porque donde iba aparecía la nave, donde iba canalizaban a Ashtar, ¿sí me entiendes? Entonces empieza a confirmar el mismo tema. Después ya empecé yo en el mismo Shasta pues a canalizar y a verlo y a comunicarme con él, entonces yo pintaba mis encuentros que tenía. Y esto duró por muchos años, yo hablando supuestamente con quien yo pensaba que supuestamente era Ashtar, el supuesto comandante galáctico de la Federación Galáctica de la Luz. Después me di cuenta, por muchos velos que se fueron cayendo, que la Federación Galáctica de la Luz es otra programación masiva, reptiliana, a través de la cual se esconden las entidades para generar dependencia, sumisión, para que la población esté abriéndole la energía, como hice yo, a las entidades disfrazadas de supuestos comandantes y lo que sea, y también a la vez para que la gente esté esperando un salvador y nunca asuma su propia labor interna para convertirse en el héroe y el salvador de su propia historia. Entonces, de ahí en adelante, con las canalizaciones con Ashtar y todo lo que yo hablaba, me hacía sesión de registros akáshicos, perdón, a veces hablo rápido, me hacía sesión de registros akáshicos, ¡boom! Ashtar, tú eres, bro. Empecé a encontrar gente que supuestamente eran mis familiares de esa vida. Imagínate la locura, imagínate el nivel de parasitación. Y lo más loco era que la información que yo compartía era correcta, porque yo siempre tuve el don de la elocuencia. Entonces lo que yo compartía pues era información sobre liberarte y demás, pero con capas detrás de idolatría y de dependencia inconsciente, ¿sí? Y pues esa apertura con Ashtar ya abrió la puerta que yo hablara con quien tú quisieras, el que quieras, ¿sí? Pero Pensando que era cierto. la cosa es que tú creías que eras la hija única de Ashtar. O sea, ¿esto cómo llega a pasar? ¿Te lo dijo esa entidad? Obvio, porque Anisha no, porque la versión de mí que seguía enganchada y tenía ese vacío que no quería observar, ¿sí? Quería ser la única hija. Si a esa versión le hubieran dicho que era una de las 144.000 hijos, ¿no? Porque ya entramos con nombres también ahí de New Agers, pero no hubiera sido tan enganchante. Hermosa, yo hablaba de esto. Yo no sé si tú me conocías en ese entonces. Yo hablaba No. de esto. Como te estoy hablando de esto en este momento, yo hablaba del tema de la federación y yo me creía una embajadora y después empezaron a quitar los velos,
Y después cuando yo me di cuenta que era una farsa, empezó a llegar información, llegó información de David Icke, encuentro a Manu, que es, obviamente que es como nuestro hermanito de alma, él se debe reír cuando nos ve, o al menos de mí sí, mi Manu, te amamos, corazoncito coreano para ti. Encuentro a Manu y Manu me ayuda a ver, me dice, mándale una Déjame aclarar, paréntesis. Manu es Manu, el del canal, o sea, que también lo he entrevistado varias veces, del canal El Guerrero Interdimensional, ¿vale? Aclaremos, porque Manu si M, no, lo igual hay adoro. gente que nos sigue, igual hay gente que nos sigue lo que... No, buenísimo, gracias, porque yo soy como una niña y voy hablando y me parece bueno que tú vayas Pero es aclarando. verdad que hablas rápido. Yo, o sea, Sí. intenta ir un poco más lento, porque igual hay gente que no te sigue, porque vas muy rápido. Sí. ¿Y sabes qué? Voy a empezar a hacer unas prácticas, un entrenamiento para hablar más lento, porque como voy a empezar a hacer las conferencias, yo sé que a veces quiero transmitir tanto que hablo súper rápido y no logro transmitir el mensaje. Entonces, cuando conocí a Manu M y yo ya había como descubierto todo esto de Ashtar y demás y empecé a hablar con él y él me dice como que envíale una onda de la activación álmica y date cuenta qué es lo que está detrás. Ujú. Esto fue 5 años después de yo meterme en un cuento pues profundo de ser la hija. Yo descubrí lo de la hija como en el 2020 en realidad y yo ya llevaba unos 3 años con el cuento de la Federación Galáctica. Después fue lo de la hija, etcétera, etcétera y demás. Y ya cuando yo me di cuenta que lo que estaba detrás eran los mismos reptilianos disfrazados de tratando de manipularme, ahí O fue sea, que yo dije, hiciste eso, ya. perdona, para entender aquí. La cosa fue, conociste a Manu y lo Ujú. que explica él de la activación álmica, hiciste en una canalización, hiciste la activación álmica para que se despejaran todos los velos y supieras quién había detrás de ese ser que estabas canalizando. Sí, Manu me confirmó lo que yo había ya sentido, la Federación Galáctica y que pues eran las entidades, el sistema de control. Y ese fue, digamos que la programación más grande en la que me trataron de enganchar a mí para que no hiciera lo que estoy haciendo ahora. Cuando le cuento esto a Manu, Manu me dice, tenemos vía directa a través tuyo porque te llevan utilizando mucho tiempo. Entonces, mándales como una onda. Cuando uno hace la activación álmica, después tú puedes enviar como esas ondas de luz. Entonces, mándales una onda, yo visualizando, a ese Ashtar y mira qué había detrás. Y boom, de uno el reptiliano blanco, un alfa draconis así. Y yo, oh my God. Y yo soy muy niña, yo creo que por eso Manu se ve reír. Entonces, yo ya hice toda la protección, la limpieza. ¿A qué voy con ese cuento? Ese no fue la programación más grande en la que estaba del todo, porque también estuve con el tema de Metatron y Metatron es lo mismo, porque muchos dicen, bueno, eso es lo de Ashtar, pero Metatron sí es bueno. Metatron no, es que aquí estamos hablando de exponer todas las programaciones de todas las entidades y todos los supuestos gurús, perdón, todos los supuestos maestros ascendidos que no son lo que verdaderamente son. Aquí estamos exponiendo el tema de la programación de la idolatría, que es la que Ujú. no te permite reconocer qué es lo que ya está en ti y que es la que no te permite activar el poder de tu conciencia para eliminar la interferencia. Porque también algo que pasa es lo siguiente, es que muchos seres, si no es que toda la humanidad, quieren vivir en paz, yo estoy segura de eso, en armonía, en bienestar, y quieren que sus familiares estén bien, ¿no? Quieren vivir a través de su inspiración, a través de su corazón y conectarse de manera honesta con nosotros. Para poder hacer eso, hay que liberarse de esa interferencia. Por eso es que hay que ver la jaula de frente, porque si no hablamos de estos temas, la mayoría de la humanidad va a seguir viviendo en piloto automático, en la rueda del hámster, sin poder salirse de ese bucle. Entonces hay un tránsito incómodo en el cual uno tiene que hablar de cosas que lo confrontan para liberarse de todas esas programaciones y decir, wow, ya estaba aquí, ya era esto, era tan sencillo, y en el silencio se termina entendiendo todo. Ujú. Sí, sí, ahí con la idolatría, esa es la clave, la programación de la idolatría que se hace en la New Age y también se hace a nivel cultural, porque eso pasa, o sea, yo siempre, o sea, yo alucino cómo reacciona la gente ante un cantante, ante un actor. A mí nunca me ha pasado. O sea, una cosa es que yo admire a personas, ¿no? Pero eso de decir, es que no puedo, es que no puedo, solo puedo gritar, me desmayo, no sé. Y digo, ¿pero qué le pasa a la gente? O sea, muy bien que te guste cómo canta o que te parezca que es guapísimo, muy bien, pero como para que te desmayes o que te pongas a gritar, o sea, es que como que pierdes el control de ti mismo totalmente, ¿no? Pues a ese nivel también se hace, o sea, tanto a nivel de esto, de estrellas del mundo artístico y a nivel espiritual, ¿no? Es Totalmente. idolatrar. Yo fui muy fanática, no a desmayarme cuando chiquita, yo nunca me desmayé por nadie, pero yo pues fui súper fan de Britney Spears, de Justin Bieber, yo caí en las programaciones de frente del sistema, pero yo creo que eso pasó para yo darme cuenta, ¿me entiendes? Como que Claro. yo consumí muy rápido el veneno para desenvenenarme y decir, uy, wow, esta vuelta, porque yo sí, yo caí redondita en todo, no solo en la federación, sino en múltiples programaciones y distorsiones que lo único que hacen es hacerlo a uno rechazarse a uno mismo
y desenfocarse el instante presente para que uno no esté centrado y pueda estar constantemente esa interferencia. Mm. Bueno, quería hablar de un tema que suele ser recurrente cuando tratamos estos temas New Age, ¿no? Y es que la información que se consigue con muchas de estas prácticas es correcta y ayuda, ¿no? O sea, que si pues, las constelaciones familiares o astrología, el tarot, los registros akáshicos, todo esto que entiendo que también, bueno, no sé, aclárame tú, ¿eh? Porque yo no soy una entendida, para eso te traigo a ti. O sea, todo esto se considera también New Age, pero la cosa es que la información, según dicen, la información que se consigue es correcta y ayuda. ¿Vale? O sea, volvemos a eso, no es una estafa. Entonces, ¿por qué sería malo si en realidad sí que ayuda? Por la dependencia inconsciente que genera y los portales que aparte deja abiertos. Porque es que, por ejemplo, hay algo que me pareció increíble del libro de Dependámonos de los dioses de Salvador Freixedo, que me parece que es una joya, porque Salvador Freixedo también habla de cómo los dioses le daban poderes a ciertos humanos y los convertían en superhumanos, ¿sí? Ujú. También generaban sanaciones espontáneas para generar dependencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo eso? Todo lo que te genere dependencia inconsciente se va acumulando y te va nublando la capacidad de reconocimiento de tu propio poder. Entonces, aunque de información correcta, yo recibía, te lo juro, la información que yo daba, yo te podía hacer unas canalizaciones, el libro del más allá, ¿sí me entiendes? Pero en el inconsciente, ¿qué pasaba en mí? Y de qué seguía siendo yo portadora, ¿sí me entiendes? De la distorsión que se supone que las mismas religiones exponen, pero que son las que siguen alimentando a través de la idolatría, ¿sí? A mí me parece muy curioso que, por ejemplo, yo fui a Tailandia, y en Tailandia hay un montón de pancartas con la cara de Buda que te dice que no te tatúes a Buda, que no pongas estatuas de Buda en ningún lado, precisamente diciendo como más o menos el mensaje de Buda era que no te engancharas con él, pero a la vez lo tienen en todas partes, pero mandan el mensaje contradictorio, porque en realidad el verdadero mensaje no tiene nada que ver con el mensajero, el mensaje es el que gana. Y si la gente se quedara con el mensaje, entendería en realidad el propósito de. Pero digamos, el tema con las constelaciones familiares es que nunca hay un proceso después, muy pocas veces hay procesos después. Entonces se abren un montón de heridas que no quedan sanadas, se genera más luz y se genera más atadura inconsciente. Y eso puede pasar. Lo que yo hoy en día no recomendaría para nada es los registros akáshicos. Ujú. Porque una cosa es la información álmica, que obviamente nosotros tenemos acceso a la información del universo, ¿verdad? A la fuente, porque tenemos la fuente primordial de vida en lo que nosotros naturalmente somos. Pero otra cosa es los registros akáshicos que ya han sido completamente interferidos, que es, la gente cree que los registros akáshicos es la información álmica o la información de la fuente. Digamos lo de la fuente, porque muchos van a decir, el alma es la prisión, el espíritu es la libertad, y ya sabemos que son conceptos limitantes, que en realidad, cuando yo hablo de alma, me refiero a el fractal de la fuente primordial de vida, la chispa infinita, ¿verdad? Eso es lo que tú eres, no tiene ningún tipo de contención. Y ahí es donde está el tesoro de esta experiencia en realidad. A ver, con el tema este de la astrología, porque, o sea, te digo, siempre que me hablan de astrología, yo digo, yo no entiendo de astrología. O sea, no entiendo, no, ¿sabes? O sea, no es crees, no crees, no entiendo, ¿no? Pero la gente que sí que entiende de astrología dice, no, es que sí, que se puede saber, pues, yo qué sé, unas tendencias en tu vida y en la Tierra y ciertos eventos que han sucedido y que van a suceder, tal. O sea, es como que sí que está escrito, ¿no? Y que por eso te digo que como se puede sacar información verdadera de ahí, de la astrología, ¿no? Entonces, insisto en eso, o sea, ¿cómo se puede decir que eso es malo? Yo creo que la astrología, yo tengo una visión de la astrología como muy positiva y ecuánime, pero sin dependencia. ¿A qué voy con esto? Los astros, que no son planetas, son astros, son luminarias, porque el único planeta es el planeta en el que estamos, por no entrar en otros temas que no son necesarios. Pero los astros son luminarias que influencian la conciencia de la humanidad, por decirlo así. Están como retroalimentando lo que pasa en este nivel de la matrix de control o en este nivel del juego. A nivel individual también. Sin embargo, como todo lo que pasa en la matrix, uno no se puede casar con la programación, ¿sí? Le pueden decir a uno cómo se dan los movimientos, porque es como un relojito, uno puede ver literalmente lo que está proyectado sobre el firmamento, pero si tú te casas con lo que aparece ahí, nublas el poder de tu conciencia completamente. Es como, por ejemplo, lo que pasa a nivel astrológico con la experiencia individual. Digamos, yo se supone que soy Géminis de Sol, ascendente Leo, Luna en Acuario.
A mí eso me da un mapa que me permite reconocer cómo funciona este humano, al menos qué es lo que está activo en este humano, para desbloquearlo y trascender lo que no me sirve, no para identificarme con la inconsciencia, ¿sí? Y siento que es, si uno observa la astrología desde ese lugar, puede ser una pista, pero no te puede generar dependencia porque terminas cayendo en la programación que de pronto está decretando hasta los mismos ciclos en esta existencia, sino es descubro uno de los puntos para poder trascender la programación y activar el potencial de los arquetipos que a lo mejor sí están activos en la propia experiencia. Ujú. Pero ni idea, esa es mi opinión individual. Otros dirán en la astrología la matriz, otros dirán no, es la solución. ¿Me entienden? No, yo ya Ya. comparto lo que yo siento. Ya. Y bueno, y dentro de todo esto, que estabais las dos súper metidas, que teníais este centro en Miami y todo, o sea, no estabais de alumnas, no, estabais ya No, 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 profesoras, de profesoras y PhD. creando eventos y juntando ahí a gente que era como un centro eso de reunión. Vale, entonces, ¿qué es lo que te hizo empezar a pensar diferente o a cuestionarte lo que estabas haciendo hasta ese momento, las cosas la información que recibías? O sea, ¿qué fue ese clic? Sabes que no sé, a mí, yo me he puesto a pensar y no hubo una cosa en específica. Fue un momento de la vida y fue como cuando uno tira un dominó que va tirando las otras y las otras y las otras piecitas, eso fue lo que pasó, como que fue algo que fue. Y supongo que es lo que yo siempre digo, mientras uno tenga la intención honesta e íntegra con uno mismo, la liberación es inevitable, porque tú decretas internamente qué pasa en tu conciencia. Entonces, aunque yo estuviera muy hechizada, mi intención al final del día era real. No sé qué pasó en qué momento de manera específica, pero yo sí me fui dando cuenta de la interferencia y lo que sí te puedo decir es que el momento en el que me di cuenta lo anuncié en mis redes. Dije, oigan, Ujú. ¡pum! Y ahí está el post. Me di cuenta de esto y esto y esto, me di cuenta que muchas de las entidades, de los supuestos dioses con los que hablaba eran los reptilianos y los demonios de los cuales estaba exponiendo, por decirlo así, ¿me entiendes? Yo creo que la honestidad es el bálsamo de liberación, porque si uno es honesto con uno mismo, uno se libera de la propia inconsciencia y por ende no te pueden anclar, no te pueden atrapar, porque también hay que dejar algo claro. Todo este tema de las entidades interdimensionales, bla, bla, etcétera, etcétera, son solo ilusionistas, ellos solo te pueden enganchar al enganchar tu mente, tratan de ilusionarte para que tú o les des apertura en tu vida, generando un contrato energético y dejándolos entrar, o ya sea que tú les pidas de alguna manera también algo, tú los tienes que dejar de entrar, ellos tienen que generar una ilusión o un enganche, o tienen que generar miedo para que tú también generes esa apertura. Entonces, si uno sabe esto, pues también reconoce qué es lo que uno puede hacer para liberarse, que es ser consciente de su conciencia, tener una intención honesta, responsabilizarte por tu existencia aquí ahora, y eso es lo más místico y lo más espiritual que existe, porque es que yo creo que muchos caen en la trampa de todas estas tendencias por creer que eso es lo cool y lo místico y lo espiritual, pero no hay nada más cool y más místico y más espiritual que ser quien tú verdaderamente eres, que Mm, ser un ser humano transparente, ¿entiendes? Eso es lo que verdaderamente es la expresión de la espiritualidad, si lo queremos llamar así. mm. Y entonces, a partir de ese punto de empezar a darte cuenta, ¿cómo saliste de la New Age? O sea, ¿qué cosas empezaste a cambiar en tu vida? Bueno, primero que todo, algo que sí fue muy radical en mí es que yo ya no permití ninguna canalización de nada. A mí no me habla nadie. A mí no me habla La- nadie. A mí no me habla nadie, pero pues quiero que me hable. Mentira. No, a mí no me habla hoy en día. eh, la voz que me habla es la voz de mi alma. Digamos, yo escribo, ¿sí? Yo escribo, digamos, mis pensamientos o procesos que yo tengo y yo después le doy el espacio a mi conciencia para que me responda, pero no es nada externo ni nada ya. Entonces, lo primero que hice fue eso. Segundo, empecé a hacer limpiezas energéticas y a cerrar, pues, portales seguramente que han dejado abiertos. Tercero, empecé a responsabilizarme más por el humano que estoy siendo actualmente, con cosas sencillas en el día a día. Empecé a observarme de manera mucho más honesta y ahí empezó yo creo que el verdadero proceso de liberación de esa herida de querer ser especial por no ser vista, ¿entiendes? Por no ser reconocida por mí misma. Y siento que lo que pasó ahorita en España fue como la culminación ya de eso ya no es parte de mí, ¿me entiendes? Es como ya estoy en otra onda, entonces ya no me pueden agarrar tan fácilmente porque ya no quiero ser especial. Soy igual de especial a ti y a todos los seres que están viendo este podcast. Pero a ver, Pero ¿qué no, pasó en España? Es decir, ya lo has dicho al principio, ¿eh? Pero pensaba que era, bueno, la emoción de todo el viaje, de habernos conocido, de haber conocido a otra gente, de que hiciste
un encuentro en el Parque del Retiro de Madrid y vino bastante gente. O sea, pensaba que era eso lo que había sucedido, pero no, Sí, parece sí que es fue más. eso. No, sí es eso, pero es lo que revolucionó internamente en mí, Sí. porque primero lo que pasó en los premios fue espectacular, en el sentido de que me di cuenta que qué bueno que nos hayan invitado y nos hayan incluido, pero de lo que nosotros hablamos no está muy activo en esos ámbitos. Entonces dije, uy, yo creo que todo este magnetismo que tengo y esta masividad a la cual llego tiene que ser utilizadas para empezar a generar como una presencia más grande con la verdad en esos espacios. ¿Sí me entiendes a lo que voy? Entonces fue espectacular, digamos, cuando tú ganaste y diste ese speech y nos paramos con Marce como unas locas y yo vi alrededor y todo el mundo, pues, no están muy conscientes de lo que nosotros hablamos, ¿sí me entiendes? Entonces dije, claro, que el movimiento humano libre sirva para elevar la voz de la verdad, ¿sí me entiendes? Para eliminar la censura de la verdad, porque yo vi muchas cosas también detrás de cámaras. Luego, primero me sentí como una niña en la gala y fue espectacular porque así es como yo me quiero sentir, cero prepotencia, cero pretensión, transparencia, ¿me entiendes? Jugar como niña. Y ya cuando fuimos a hacer el encuentro, ahí dije, wow, ¿qué es esta vuelta? El Primero, encuentro del Retiro, ¿no? Que el lo retiro, el dijiste. encuentro gratis, porque cuando estábamos en el Parque Retiro como tal y empezó a llegar la gente, yo me metí, yo dije, esto es una película, estoy armando una revolución activa en un parque, como revolución, como de pronto estoy un poquito loca, pero yo nací para esto, eso fue lo que te digo que se encendió, fue como, hay un dicho que dice que hay de los 2 días más importantes de la vida de uno, es uno en el que naces y el otro es en el que te das cuenta para qué. Yo me di cuenta para qué en el viaje a España, para qué nací, ¿sí me entiendes? Estuve ahí y dije, esto es lo que hay que hacer, porque aparte terminamos el encuentro en el cual naturalmente pues yo hablé 1 hora y después la gente ya se quedó ahí y yo les dije, lo más importante de estos encuentros es generar redes humanas, Ujú. porque en lo que se viene es importante que ustedes se informen entre ustedes, tengan intercambio entre ustedes y se den cuenta que no están solos. Y cuando acabamos el encuentro me volteo, 5 grupitos diferentes, ya todos habían intercambiado sus números, ya todos iban a ver, ya todos, bueno, ¿y si pasa esto? Y yo dije, claro, porque si te soy honesta, hermosa, yo siempre supe lo de la masividad. Yo aquí, como decimos en mi país, acá el son quitado, porque eres tú y los que nos vean, pues eso tiene que salir para que nos vean. Yo siempre supe lo de la masividad y yo siempre supe que yo iba a ser vista mundialmente, pero una gran parte de mi vida estuve persiguiendo eso desde un lugar de desconexión y completamente programada y hechizada. En el momento en el que me di cuenta que eso no depende, fue en el momento en que me empecé a liberar y empecé a reconocer para qué es que sirve esa masividad y ese magnetismo, ¿me entiendes? Para crear redes de conciencia y quitarme el medio. No tiene nada que ver con uno, ni contigo, ni con nadie de los que estemos compartiendo este mensaje, sino es muy diferente. Yo llevo muy activa en la revolución de conciencia en las redes, equivocada o no equivocada, con una intención lo más honesta posible y consistente, ¿no? Y llevo sintiendo la revolución de conciencia y cómo se activa mi comunidad, ha crecido a lo loco y yo no he comprado ni un seguidor, porque hay gente que compra seguidores y no se da cuenta, yo no he comprado nada, ha sido simplemente las campañas que hago cuando hago mis lanzamientos de la membresía y eso, pues más gente me ve, pero eso es todo. Y yo me he dado cuenta cómo se ha generado la expansión de la revolución de conciencia y de la expansión de conciencia de por sí, pero es tan diferente en persona, es tan diferente. Es, yo dije, wow, claro, es que no nos podemos quedar en esto. No, sí, 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 sí. Entonces, por eso es que voy a ir a hacer la gira en España, seguramente en noviembre, para que conectemos en persona, para que vayamos a los encuentros y todos vayamos generando esas redes de conciencia, porque eso es lo que se vuelve imparable. ¿Sí me entiendes? Cuando nos activamos en cuerpo físico frente a frente. Entonces, eso fue lo que activó España, como esa antorcha revolucionaria que no apaga, que lo único que apagará es la muerte de este personaje. Pero ha sido tan intenso, porque tú ya que nos conoces un poco más de pronto puedes saber, que yo creo que Marcia está un poco tostadita, se ha quemado con ese, porque yo llegué de España, no, yo estoy sentada y estoy tranquila todo el día, pero estoy como en una activación de un nuevo nivel de conexión y arquetipo conmigo mismo, mejor dicho. Y tú fuiste parte de eso también, porque como te dije allá, tú eres muy congruente y muy íntegra, y para mí una prueba siempre ha sido ser muy transparente y muy íntegra, así que verte a ti, celebrarte a ti el premio, entender como todo. Si sabes esos momentos donde uno dice, wow, ya entendí todo, como las capas detrás, como la unión de todos los puntos, dije, ok, ya, vamos, que vamos, ¿qué hay que hacer? Sí, sí, a ver, sí, sí que es verdad que el encontrarse en persona no tiene nada que ver con el ver un vídeo o mandarse unos audios, no. O sea, el estar en persona, que a veces no estás hablando,
¿sabes? O sea, es simplemente pues el sentir la presencia de la otra persona, es que ahí es donde se nota la Es, conexión, o sea, es sí. otra cosa. Y más en este tema, hermosa, porque es que estamos hablando de un tema que es trascendental, ¿sí me Mm, entiendes? sí, sí, No es sí. un tema de estar de acuerdo o no, y no tenemos que estar de acuerdo o no porque somos del mismo equipo, porque cuando uno se da cuenta que es lo que está pasando, se da cuenta que somos del mismo equipo, porque todos queremos lo mejor para nuestros niños, para los animales, para la naturaleza, todos queremos vivir en libertad, en armonía, en expansión, respetarnos las diferencias, ser auténticos, ¿sí me entiendes? Como que, ¿qué más vamos a hacer si no es lo que estamos haciendo? Mm, No me sí. cabría en la cabeza, pues. Y oye, ¿qué piensas de esto que se dice de que vamos a ascender a la quinta dimensión, de que la energía de la Tierra está aumentando, una ascensión colectiva, la era dorada, todo esto? O sea, ¿realmente hay algo favorable que nos va a ayudar? ¿O es más New Age esto, el decir no hagas nada porque ya la energía sola ya lo pondrá todo en su sitio? Yo creo que es más por ese lado. Yo creo que más el tema de las 5D y las ascensiones y la era dorada tiene que ver con eso. Obviamente, a nivel de los yugos y demás, pues hay ciertos movimientos, pero tampoco podemos asegurar de dónde vino esa información, porque también se ha borrado a la humanidad cada 200 y picos de años. Entonces, ¿qué información es real de qué? Si me entiendes a lo que voy, entonces me parece que todas esas programaciones nos distorsionan y nos confunden, porque nuevamente lo mismo, se queda esperando el que va a venir la onda solar. Hágame el favor lo de la onda solar. ¿Te acuerdas del tema de la onda solar? Entonces, de un segundo a otro, el sol nos va a tostar a todos, vamos a caer en el piso como unas sardinas y nos vamos a despertar en la quinta dimensión. Era ese el cuento no en el que estábamos. Corrígeme, por favor, si yo estaba equivocada. Corrígeme si no estábamos creyendo esa demencia. Bueno, yo no, o sea, yo lo escucho y Pues, digo, no oyendo esa sé, demencia. o sea, yo no sé dónde lo sacan esto, pero hay mucha gente que dice estas cosas, digo, pero ¿qué base tiene esto? O sea, ¿por qué y para qué y de dónde salen estos argumentos? O sea, es que, no A mí sé. siempre, yo siempre dudé de ese tema de la onda solar, pero era lo que se hablaba en el tema de la ascensión, la 5D y la resonancia Schumann. El sol ni siquiera es una bola de fuego colgada en el medio del espacio, tampoco. Entonces, ¿a qué voy con eso? Nada externo va a decretar tu liberación interna. Ay, no va a llegar una onda, no va a llegar el maestro ascendido a tu balcón a decirte que has sido elegido. No, 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 no eres una semilla estelar. Ahora, que muchos de nosotros hayamos elegido ser almas ayudantes y bajar en este momento, sí. ¿Cómo lo sé? Porque yo sé que soy una. Y sé que tú también eres una. ¿Cómo lo Bueno, sé? yo mira, de verdad, que esto me lo han dicho varias veces Llamemos a Manu por altavoz, llamemos a Manu por y altavoz a ver qué nos dice. ¿A ti te sí, cuesta Que creértelo? Manu me lo ha dicho varias veces. Yo digo, vale, digo, lo dices tú, pero yo esa responsabilidad no la quiero, ¿sabes? O Pero es sea, que hermosa, no eres la única, somos miles, ¿me entiendes? No sí, somos las dos ¿cómo era? especiales, somos ¿Cuántos has dicho antes? los 144.000. 144.000, ¿te acuerdas? Eso ¿Eso qué también era los ese número? 140. ¿De qué era eso? ¿El número este? También los que supuestamente se necesitan para que el planeta ascienda, como el número, que aparte quién lo sacó y de dónde. Yo me hago esas preguntas porque ¿de dónde sacan esos números? En una época me la creía ciegas por la programación del hechizo en New Age y porque precisamente tú por disonancia cognitiva te tragas un montón de información que no es cierta, ¿sí? Porque crees que eso define tu identidad, pero en realidad lo que genera tu liberación es tu propio proceso de ser consciente de tu conciencia, iluminar tus sombras, entrar en coherencia en tu día a día, vivir conectado a tu corazón, reconocer tu soberanía natural, ¿sí me entiendes? Como las cosas prácticas de la existencia, donde verdaderamente se ve el resplandecer de la conciencia y la espiritualidad, no en que venga una onda solar a liberarnos, pero ahora vuelvo a decir algo que es muy importante, que tú también has dicho varias veces. Quienes aún estén enganchados en esa programación no es porque sean menos, hemos estado ahí, aquí no estamos señalando a nadie desde un lugar de las ovejas, como muchos hacen, cero, para nada. Aquí estamos señalando una puerta para salir de un grandísimo, o yo al menos, un grandísimo hechizo de la telaraña para que te puedas encontrar contigo mismo, porque mientras tú estés persiguiendo un montón de ídolos de la forma en que sea, va a ser imposible mientras tú pienses que tienes que hacer esto o aquello, o cantar este mantra, o subir 10 veces una montaña, o rezar de 656 veces a quien sea, nunca vas a poder reconocer el poder de tu conciencia, el orden de tu propia experiencia interna. Mm, sí, sí. Por mucho que quisiera ser, mentira, no quiero, la única hija del único comandante galáctico del más allá, prefiero ser Anisha aquí con los pies en la tierra hablando contigo, ¿me entiendes? Y estando a favor de la liberación de la humanidad. Suena muy,
de Disney lo otro, pero ya sabemos que Disney también es el que sostiene la mayor distorsión de idealización falsa. Mm. Oye, Anisha, ¿qué querías contarnos de los tatuajes? Que tú tienes muchos tatuajes por todo el cuerpo. ¿Qué querías Sí, contarnos? primero, actualmente yo no sé si me tatuaría, si tuviera la conciencia que tengo, no porque crea que los tatuajes son malos, y quiero aclarar también, porque me parece que muchos ya entran en el tema de todo es malo, entonces el que es tatuado, que muchos me dicen eso, ¿no? Me comentan, ay, pero eres tatuada, dices la verdad, pero eres tatuada, es decir, la verdad se fue al carajo porque tengo tatuajes, básicamente. ¿A qué voy con eso? No caigo tampoco en yugos que dicen que tus tatuajes ya te quiebran pues tus circuitos energéticos y que pues ya son entradas de entidades, porque pueden quebrar el aura en muchos aspectos. Yo ya he limpiado todo mi campo electromagnético, he cerrado cualquier tipo de fisura, y los tatuajes que yo tengo son con tinta vegetal, entonces no tienen la sustancia esa metálica que no podemos nombrar, ¿verdad? Eh, Actualmente la razón por la cual yo me estoy quitando varios de mis tatuajes es porque son símbolos contrarios a lo que yo pensaba. Por ejemplo, en el pecho tengo el del cubo de Metatron, que ya no queda casi, que en realidad el cubo de Metatron representa la granja prisión, sí, el de Miurgo, Saturno, Cronos, y yo lo tenía encima del pecho, del timo, que perdón, acá está el micrófono, encima del timo. ¿Qué quiere decir eso? Atrapada, ¿no? Sello de atrapamos tu conciencia. Tengo acá el símbolo de la Star Command, que me lo va a empezar a quitar ahorita en enero. Tengo acá la cara de Apolo, que Apolo realmente es Nimrod, es decir, somos archienemigos aparentemente en este nivel del juego, entonces para que lo tengo en mi brazo no me sirve. Pero tengo en la espalda también un tatuaje, un Sakyant, hecho por un monje budista en Tailandia con una vara de hierro, que es un Ganesha, que también me lo tengo que quitar porque nuevamente todos son símbolos de deidades y de entidades. Pero algo increíble con el tema de los tatuajes para mí ha sido que asumir el proceso de quitarme los tatuajes es como estar dispuesta a caminar el camino de liberación. Duele más, vale más, dura más la quitada, pero lo que uno hace en inconsciencia tiene que asumir caminar el camino de la conciencia que sea un poquito más largo, ¿me entiendes? Entonces, en la primera sesión era impresionante porque te hacen el láser y esto queda a fuego, Mm. queda con sangre, entonces era el cubo de Metatron a sangre. Te voy a mandar la foto y tú vas a decir, wow. Y Marce me mira y me dice, amor, es como cuando el gladiador se quita la marca de esclavo. Y yo, Uf, vamos, vamos, ¿qué hay que hacer? Quítenme, pónganme láser, ¿me entiendes? Ah, pero yo no soy de nadie. Entonces, por eso me estoy quitando mis tatuajes, o sea, básicamente. ¿tú crees que esos tatuajes de algún modo te atan o te ataban a esas entidades? Fue la forma, a mi forma de sentir, en la cual me marcaron como su ganado. Mm. Actualmente ya no tiene efecto sobre mí porque yo les he quitado todo el impacto, pero son sigilios, los símbolos cargan un poder. Entonces yo les quité ya ese impacto, ya tengo también limpia y resplandeciente mi aura, pues no tengo ninguna fisura que pudiera haber por los tatuajes, pero yo no quiero es una valla publicitaria de la distorsión, ¿me entiendes? Yo hablando de esto y ahora ya estaría, pues, madre. Una valla publicitaria de lo que no, claro, No, 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 de lo que yo de lo ya que no no es. está alineado contigo, claro, es Porque que algunos me dijeron, ay, ¿qué importa? Déjatelos, eso igual. No, 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 eso igual sí. Yo me tomo muy personal este juego sin tomármelo personal, es decir, no me lo tomo personal porque hago lo que, como que no me dejo llevar por las vainas, pero me lo tomo a fuego de que tenemos que hacer, ¿me entiendes? Es como que esa es la experiencia en la que estamos, que hay que hacer a la máxima potencia, en centro, en presencia, en ecuanimidad, relajación activa, sí, sí, ¿me entiendes? Centrados, pero utilizando nuestra capacidad para eliminar la interferencia, o si no, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? mm, sí, sí. Como tú lo hiciste con una guerrera valiente en ese escenario espectacular. Vale. Pondré por algún lado el enlace, para la gente que no lo haya visto, aunque me Sí, da lo tienen que vergüenza y ver, todo, pero el discurso de Sandra fue espectacular. sí, lo pondré. Em, ¿Qué iba a decirte? Si consideras que hay alguna terapia que sí crees que ayuda y que no sea peligrosa energéticamente, o que pongas el poder fuera, o que te dejes parasitar, o que te dejes romper tu campo energético, todo esto que puede pasar con las terapias, ¿no? O sea, ¿consideras que hay terapias que sí que Eh, ayudan? sí, yo creo que hay muchos terapeutas muy buenos, Vale, cosas que menos no mal. estén atadas a yugos. Dice que nómbrame ya y yo, no, no tenga nombres, pero me refiero gente que sabe sanar energéticamente, pero sin símbolos de Reiki, porque todos tenemos la capacidad de sanación en nuestras manos. Los símbolos de Reiki es donde estaría la interferencia de algún tipo de yugo, y así sucesivamente, ¿me entiendes?
Digamos, a mí me encanta todo el tema de la energía escalar. Sé que las máquinas de energía escalar uno también las tiene que limpiar energéticamente para que la energía no venga de otra fuente y no sea utilizada porque las entidades necesitan la energía escalar para vivir. Entonces, soy súper partidaria de la energía escalar mientras uno proteja sus máquinas con la activación álmica y se asegure que no haya ningún tipo de interferencia. Me parece que hay muchas técnicas de respiración súper valiosas. Me parece que hay técnicas de respiración que le ayudan a uno a liberar muchos patrones del subconsciente y también a liberar bloqueos en el cuerpo físico. Meditación, no es un terapeuta externo, pero para mí la meditación es top porque la meditación me permite ser consciente de mi conciencia y dejar de identificarme con el ruido para distanciarme un poquito y poder navegar con mayor facilidad. Digamos, las artes marciales, pues no hay un terapeuta, pero es terapia. Todo lo que te ayude a activar tu ki y a limpiar y alinear tu energía, el qigong, el tai chi funcionaría. Pero en general lo que les diría es que se aseguren que todo venga de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, que no venga a través de ningún tipo de programación, ni de yugo, ni de tendencia que te lleve a exteriorizar el poder. Porque es que la verdadera liberación se da cuando uno va hacia adentro y recuerda quién es y empieza a utilizar el poder de la conciencia para eliminar la interferencia. Porque el hecho de que sepamos lo que sepamos y de pronto seamos conscientes de nuestra conciencia no quiere decir que siempre estemos tranquilos o que no tengamos pruebas en nuestro día a día. Quiere decir que uno tiene ya de pronto más claridad o más herramientas para navegar esas pruebas y no caer en las trampas de luz, de emociones destiladas, ¿verdad? Eso sería más o menos lo que diría. A ver, hace un momento nos hablabas del libro del curso de milagros, que ya nos has dicho lo que piensas, ¿no? Que es, bueno, es un libro canalizado y que estará interferido y tal. ¿Qué piensas de la sabiduría hiperbórea, que también se basa en unos libros canalizados? Lo que pasa es que me parece que también se usa como programación porque alimenta como una superioridad hacia una civilización que está más allá de, hacia una tierra que está más allá de, y como que te distrae del verdadero trabajo aquí y también activa como la creencia de un grupo especial, ¿no? Un grupo especial que son los descendientes de la civilización hiperbórea, que son los que vienen como a volver a rescatar la verdadera sabiduría de la civilización hiperbórea. No he profundizado mucho más, la verdad, en todo el tema del conocimiento hiperbóreo, pero nuevamente, como tú dijiste al comienzo, todo lo que es canalizado y te lleva a pensar que hay algo más allá, te distrae de tu proceso acá. Ahora, quiero aclarar algo. Yo no puedo asegurar que no hayan civilizaciones diferentes en diferentes partes. Es más, yo siento que existe todas las posibilidades, o si no, no sería la fuente primordial de vida. Todo lo que pueda existir existe, esa es la fuente primordial de vida, ¿verdad? Y por ende, existen civilizaciones que son más sutiles y más densas, más elevadas en conciencia y menos elevadas en conciencia, con experiencias más armónicas y menos armónicas, y así sucesivamente. Pero siento que cada nivel de experiencia está contenido por la propia conciencia que está habitando ese nivel de experiencia. ¿A qué voy? Como también lo dice Manu, los seres de luz somos nosotros, los que estamos aquí activándonos dentro de esta realidad. Y este tipo digamos, de información como la civilización, como la hiperbórea, te lleva también a exteriorizar y a seguir buscando esa civilización en ese momento o a pensar si eres de pronto uno de los descendientes de o no, ¿verdad? Y eso te aleja desde reconocer tu identidad actual y entregarte a tu verdadero proceso espiritual. Y lo mismo me parece que pasa con todas las diferentes civilizaciones, todo lo que te desconecte del aquí y el ahora, aparte no podemos asegurar tampoco nada. Asegurar es como cuando alguien dice que los gatos ven de una manera, usted ya fue gato, no sabe, ¿no? Pues con todo respeto, ¿cómo van a saber? ¿No? Ah, no, es que la ballena no ha sido ballena, ni idea. Bueno, en otra vida sí, yo qué sé, en otra Por vida fue eso, pero ballena. entonces ahí ya entra el tema. Ah, es que yo fui ballena en otra vida. Ah, yo soy transballena. Yo amo las orcas, pero soy una humana. Voy a nadar con las orcas en mayo. Vas a ir con las orcas en mayo? A nadar con las orcas, el sueño, uno de los sueños de Ah, mi vida. pero perdona, las orcas también se llaman ballenas asesinas, ¿eh? Pero eso, ellas, ninguna orca le ha hecho daño a ningún humano on the wild, salvaje en la vida. Ya, Las claro, únicas orcas que han matado, sí, sí, pues sí. con todo respeto, ojalá mates a tu carcelero, al que te aprisionó, ¿no? Si no te deja salir, pues tú defiende tu vida, ¿no? Pues la orca que mató a su entrenador porque la tenía encerrada, pues estaba en una psicosis, pero en el océano son brillantes, son matriarcados conscientes brillantes. ¿Tú te imaginas yo tirarme ahí y esos animales alrededor?
Me Pero da va a ser miedo. dentro de una jaula, como cuando van No, no, a, no, a cuando lo van libre, a a, lo libre. Free Willy, Free Willy. porque cuando van a ver tiburones sí que se meten dentro de una jaula. La persona está dentro de una jaula para, no, Sí. vas a ir. El tiburón blanco me parecería espectacular, pero ese es dentro de jaula. Yo no me metería por fuera de la jaula. Pero la orca, tú te tiras como si fuera un delfín. Tú vas en la lanchita y cuando llegan las orcas, láncese y uno nada con las orcas al lado, ahí, ahí, ahí. Ahorita te Hmm, mando unos videos. hmm. Pero el caso Bueno, es que yo no sé cómo mira una orca. Entonces, a lo que voy es que todos estos temas de todas estas civilizaciones y demás que no podemos asegurar y hmm. que la mayoría de las veces es información canalizada, yo la pasaría por el filtro. Porque ¿de qué te sirve saber eso? Lo que te sirve es lo que tú haces con el instante presente, reconociendo tu esencia, el poder de la conciencia, el fractal de la fuente primordial de vida que tú eres. Claro, es que ya lo has dicho tú al principio, es que parece que cuando nos dicen, no, es que esta información ha sido canalizada, ah, vale, pues ya no se puede rechistar, no se puede Perdón. contradecir, porque fue canalizada. Bueno, ¿canalizada de dónde? O sea, ¿quién te estaba dictando esto? Claro. Y es que no necesitas canalizar, porque es que aparte lo curioso es que el mismo mensaje que aparece en las canalizaciones te dice lo mismo, como el mismo mensaje que aparece en las escrituras te dice lo mismo, ¿sí me entiendes? En ti Mm. está lo que necesitas. Conecta con Dios en ti, el reino de Dios está en ti. No necesitas ningún intermediario ni ningún puente y Sí. cuando lo buscas entra en interferencia. A mí me Y como parece hay tantos curioso quiebres, de... Ay, perdona. no, no, dime, no, que como hay tantos quiebres en la psique humana, es muy Mm, fácil enganchar al humano. mm. Que digo que me parece curioso de esto de los libros de la sabiduría hiperbórea, que el autor se puso como seudónimo Nimrod del Rosario. Por eso que, claro, tú hace un momento, yo no sabía quién era Yo Nimrod, no ¿eh? sabía eso está Sí, sí, sí. terrible. Sí, sí, o sea, el autor, el que lo canalizó y lo escribió, se llama Luis Felipe Moyano, ¿vale? Pero si tú los buscas, los libros, El misterio de Belicena Vilca y los fundamentos de no sé qué, yo no los he leído, ¿eh? Pero sí que los he buscado. Pues están firmados como Nimrod del Rosario, que es el seudónimo que se puso. No, Y digo, "Oh, qué curioso, ¿no?" no, 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 no. No, 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 no. Y es que lo que pasa con, con esos temas es que muchos de estos libros y canalizaciones, como decimos, incluyen verdades. Entonces la gente dice, pero ¿por qué en ese podcast de las almas despiertas decían todo eso si este libro dice lo mismo que decían en el podcast? ¿Sí me entiendes a lo que voy? Pero sigue generando un montón de programaciones inconscientes, de historias falsas, que lo que hacen en tu subconsciente es llevarte constantemente a idealizar y a pensar que lo que está allá es mejor y que tú necesitas lo externo para conectar con quien tú eres, ¿sí? O que dependes de, y ahí es que te enganchan no solo las entidades, sino la realidad también a través de los sentidos, ¿sí? El truco está en empezar a vivir esta realidad de adentro hacia afuera, reconociendo cómo la influencia es de adentro hacia afuera al centro, no dejándote llevar por todo lo externo, generando luz y picos y caídas emocionales innecesarios. Mm. Oye, Anisha, una duda que he preguntado a varios invitados es, ¿tú Mm. crees que cuando tú, yo y otras personas exponemos las conspiraciones tanto a nivel físico como a nivel espiritual, le estamos dando fuerza para que se materialicen? O sea, al poner ahí la atención, estamos ayudando a que eso se dé. Sí, no, ¿a qué voy con eso? Una de las excusas principales de la gente que está atascada en el tema del New Age es en el que te enfocas, creas, ¿no? Entonces no observes la maldad, no observes la oscuridad, no reconozcas lo que está pasando porque le estás dando poder. Y ese es uno de los más grandes hechizos de la oscuridad, que es hacerte pensar que no existe para que le des la espalda y te sigan manipulando sin que tú te des cuenta. Entonces, yo creo que como todo tiene que haber un balance. Para uno poder salir de la jaula, tiene que reconocer la jaula. Es imposible salir de la jaula sin darte cuenta que estás en una jaula. Entonces, digamos que la fase en el camino de la liberación de darte cuenta del hechizo, que es la apocalipsis, es inevitable. ¿Sí? ¿A qué voy con eso? Sí es importante exponer la distorsión, pero es igual o más importante compartir la información del poder de la conciencia para que los humanos que nos vayamos saliendo cada vez más de esa jaula podamos utilizar ese poder de nuestra conciencia para influenciar esa experiencia a favor del bienestar más alto de todos los seres con los que compartimos este plano de existencia. Entonces, yo creo que hay varias trampas, porque no solo hay pastilla roja, pastilla azul, está la píldora roja, la píldora azul, la píldora negra también. La píldora azul es la que los que viven en ignorancia, los que no quieren reconocer nada y los que viven en la rueda del hámster en piloto automático, incómodos, pero sin estar dispuestos
a cruzar el túnel de la incomodidad para liberarse. Está luego los de la píldora roja, que son los que quieren reconocer cómo funciona el mundo, quieren darse cuenta del engaño y ver la verdad para poder liberarse y empezar a transformar la realidad de adentro hacia afuera. Y está la píldora negra. No es que son las únicas 3 píldoras, ¿no? Así es como yo lo veo, tranquilos todos. Anisha dijo, no, Kiros, es mi forma de ver las cosas. La Es píldora una negra, forma de explicarlo, es una forma de explicarlo. No quiere decir que haya solo 3 exacto, opciones. es una expresión, soy artista, todos aquí en calma. Pero la píldora negra es cuando tú te das cuenta de qué es lo que pasa en la realidad y empiezas a obsesionarte con eso y crees que todo está hechizado, crees que todo está mal, crees que todo el mundo es disidencia controlada, incluida Nisha y de pronto Sandra, ¿sí? Crees que todo está para el carajo. Esa es la píldora negra, que es la que uno no se puede tragar, que es cuando te obsesionas con la jaula y solo te quedas mirando la jaula, que ahí es donde el en que te enfocas creas vendría a tener sentido. Pero si tú nunca te das cuenta de la jaula, vas a seguir fortaleciendo los barrotes de programaciones de la jaula por nunca estar dispuesto a ver la jaula. Entonces, siento que es un túnel necesario para la liberación, porque si no lo hacemos, pues esta realidad se va para abajo radicalmente. Entonces, es como, eh, es un túnel necesario, pero también sé que hay muchos seres, por eso trato de comunicar el mensaje desde el lugar más expansivo, armónico y coherente posible, porque yo sé también que hay muchos seres que cuando oyen esta información lo primero que sienten es miedo, porque se les está desboronando su mundo, ¿me entiendes? Porque la falsa identidad que construyeron de seguridad a través de esto o aquello, se está cayendo frente a sus ojos. Entonces yo sé que eso duele, eso enfrenta, y por ahí hemos pasado varias veces para poder hablar de esto aquí. Entonces lo que yo intento hacer es comunicar el mensaje de la verdad, porque hay que tumbar las mesas, como decía el amado Jesús de todo el mundo, que todavía no sabemos si existió o no, pero hay que tumbar las mesas, no hay que tener miedo de tumbar las mesas, porque si no, ¿cómo hacemos valer lo que hay que hacer valer y cómo exponemos o cómo tumbamos el techo para que entre la luz? ¿Sí? Pero al tumbar esas mesas hay que mantener el centro y la coherencia para construir la realidad que queremos, porque es que la matriz divina o el campo cuántico o la fuente, cada quien como quiera llamar, donde está el campo de las infinitas posibilidades, respondes a nuestra emoción. Nosotros nos comunicamos con el campo a través de la emoción. Entonces, si nosotros nos liberamos de la interferencia y entramos en coherencia, lo que vamos a empezar a replicar en nuestra realidad es esa misma coherencia interna. Entonces, hay que ver la jaula para liberar nuestra mente, dejar de consumir de los pilares del sistema: religión, educación, política, economía, entretenimiento, etcétera, etcétera, y así ser dueños de nuestro foco y a través de nuestra resplandecencia empezar a activar nuevas realidades a través de nuestra propia coherencia. Ujú. Sí, sí, o sea, es estar enterado de lo que hay, o sea, informarse de lo que hay, pero no quedarse ahí atrapado, ni con el miedo, ni con la apatía, ni con la desesperanza de que no se puede hacer nada, de que estamos perdidos, sino decir, bueno, vale, ya vemos, ya veo tu jugada, vale, pues yo ahora voy a hacer esto porque ya veo tu jugada. O sea, Y es lo ese mismo con sería... las películas, totalmente. Perdona, Totalmente. di. Que es lo mismo con las películas y las series. Si uno las va a ver, pues que sea para identificar el primero negativo e ir un paso más adelante. Es como lo mismo, nos enteramos de las trampas para evitarlas. Pero como te decía antes, yo soy muy positiva, si no, no haría esto. ¿Para qué hacer esto si no hay solución? O no, nos vamos juntos a comer donuts a la punta de una montaña o lo que te guste comer a ti, a pasarla bueno. ¿Para qué hacer esto si no hay una solución? Claro. Yo hago esto porque sé que hay solución. Por muy hechizado que es este planeta, yo conozco el poder de la conciencia, yo conozco el resplandecer de la esencia humana. ¿Por qué lo conozco? Porque es lo que también habita mi existencia, ¿me entiendes? Mm. ¿Qué puede pasar, mi Santi? Que, uy, se acaba el mundo, al menos dimos full potencia hasta el último instante. Claro, eso es lo que pienso yo. Digo que vale, que se va a acabar todo bueno, pero yo no me voy a rendir antes de que se acabe. Porque si no, siempre estaré, o sea, siempre en la eternidad estaré pensando, ¿podría haber hecho yo algo más? Totalmente, y aparte, Me rendí un día antes, ¿sabes? O sea, totalmente. Y aparte hay una frase espectacular del miedo que a mí me cambió, y es que el miedo es una señal del camino que debes transitar. Eso es increíble, porque muchos se paralizan ante el miedo cuando el miedo te está mostrando el camino de expansión. El miedo no aparece para que tú cedas ante él, el miedo aparece para que tú lo venzas y recuperes un pedacito de tu poder cada vez que lo vences. Entonces nosotros hacemos esto no porque sea del todo fácil todo el tiempo, aunque no hay nada que me inspire más, nada tiene sentido sino hacer esto. Entonces yo a veces digo, digamos, aquí, de pronto, si mi clan ve esto se va a reír, no me importa. Fui a pasar esos días de fiestas con mi clan, porque para mí lo más importante, yo dije, lo voy a hacer feliz, voy de un día a otro, recién llegada a España, estaba súper cansada, necesitaba hibernar, en verdad, y dije, no, no importa, yo voy para allá.
Y fui a esta reunión con todo el clan y yo estaba ya sentada con todo el mundo. Yo, bueno, aquí estoy bien, pero yo decía, a mí esto no me mueve. A mí lo que me mueve es esto, ¿me entiendes? Estar a favor de la verdad y saber cómo puedo sumar a través de mi experiencia individual, sin creer que lo sé todo, pero sí estando dispuesta a reconocer el poder de la conciencia, porque si nosotros no lo reconocemos y lo empoderamos, ¿cómo hacemos? ¿Me entiendes? Mm, A fuego, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? ¿Miedo de qué? Y si nos unimos menos, mm. Sí, 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 sí. espectacular. Sí, sí. Y oye, hace un momento decías, vale, o sea, saber lo que está pasando y nosotros enfocarnos en la creación de la nueva realidad. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo nos enfocamos en esa creación de la nueva realidad? Primero que todo, cuando tú te mueves desde una intención coherente, ya estás activando la nueva realidad, porque eso que tú haces en coherencia resplandece y toca absolutamente todo lo que es. Entonces, digamos que el tú responsabilizarte por tu existencia y reconocer el lugar desde donde te estás movilizando en cada instante, a mi forma de sentir, sería el impulso más grande de la creación de esa nueva realidad. Esto obviamente se da a través de la liberación mental, porque pues si tú no tienes tu mente libre, pues no puedes entrar en coherencia, y se da también a través del centro, estar presente, como que estoy aquí contigo, pues estoy aquí contigo, no estoy pensando en nada más y estoy reconociendo desde dónde me estoy activando. Eh, Ese siguiente paso, pues ya lleva a uno a identificar qué es lo que nos beneficia de manera colectiva y qué no. Y en realidad lo que nos beneficia es lo natural, lo orgánico. Lo artificial es lo que viene con toda la interferencia de las mismas entidades, como la tecnología. No hay que rechazarla, hay que utilizar la conciencia. Hay que usar el sistema para hackear el sistema y empezar a crear redes conscientes entre nosotros, generar conexiones humanas reales, empezar a reconocer qué hace el otro, empezar a utilizar tu poder de visualización y de alineación emocional para empezar a activar la realidad que tú quieres. Que era lo que yo también te decía al comienzo, no sé si era ya en el podcast o si era antes en nuestra conversación, pero yo te decía que yo sentía que era necesario que hubiesen humanos que estuviesen dispuestos a llegar a una masividad con el mensaje correcto, no por ser el único mensajero de miles, no por ser el líder ni la autoridad de nadie, sino porque tienen que haber seres que sean capaces de activar el poder de creación para que el mensaje llegue a ese nivel. ¿Sí me entiendes a lo que voy? Entonces, en ese orden de ideas también siento que cada vez se necesita que más seres confíen en su visión, que no dependan de lo exterior, sino que se conecten a su visión y lleven a cabo lo que sienten deben llevar a cabo, cultiven, recolección de agua, redes conscientes con los que los rodean, redes también de profesionales alrededor, qué hace el vecino, cómo puede hacer para ayudar, empezar a difundir cada vez más esta información. También tiene todo que ver negar dar el consentimiento. Digamos, se viene más adelante identidad digital, nieguen dar su consentimiento. Intento de segunda pandemia con el mundial, nieguen dar su consentimiento, porque entre más de nosotros negamos dar nuestro consentimiento, se les cae el castillo de naipes. Porque algo que sí sé con certeza total y absoluta es que un ser humano o un alma que reconoce su poder tiene más poder que 100 inconscientes o que 1000 inconscientes. Entonces, imagínense lo que podemos hacer si nos responsabilizamos por nuestra existencia y entramos en coherencia, si compartimos la verdad, si nos comportamos el uno con el otro en respeto, honrando la ley de oro. Olviden todas las leyes y honren la ley de oro. Si olvidan todas las leyes y honran la ley de oro, habrán entendido de qué se trata esta existencia. ¿Cuál es la ley de oro? ¿A qué te refieres? A no hacer al otro lo que no quieres que te hagan a ti Vale. y respetar al otro como quieres que te respeten a ti. Es la única ley que hay que seguir. El resto, rebeldía con causa y desobediencia con conciencia, porque nos adoctrinaron para hacer lo que sabemos no debemos hacer simplemente para obedecer. Tenemos es que hacer lo correcto, porque si no somos nosotros quienes nos activamos y generamos un cambio, ¿quién lo va a hacer? ¿No les parece espectacular que somos nosotros a quienes hemos estado esperando? A mí me parece una locura. Marcela dice, amor, hay interferencia allá. Yo salgo como si tuviera mi lightsaber de Luke Skywalker a ver qué es lo que hay. Pero no soy Anisha, es la fuente primordial activa en Anisha. Dios activa en Anisha. Y ahí es cuando se elimina como esa vaina de, ay, tú no eres Dios, sí, no yo, pero Dios está en mí. ¿Sí? No soy la única fuente, pero la fuente está en mí. Mm. Acércate, mosquito, y te incinero. Bueno, ya para ir terminando, quería, bueno, como a modo de recopilación, ¿no? ¿Qué aconsejarías a las personas que se dan cuenta o que tienen sospechas o que están haciendo ese clic después de escucharte, ¿no? Decir, ostras, pues tal vez lo que yo hago
sería New Age, ¿no? Tanto a nivel profesional como terapias a las que van, o no sé, que les está empezando a mosquear el tema, ¿no? ¿Qué les aconsejarías para investigar y para luego salir? Porque sí que necesitamos como agarrarnos a algo, ¿no? Algo que nos haga sentir bien, algo que nos haga, bueno, a veces algo que nos haga sentir Entiendo. formar parte de algo, ¿no? Que eso es una manipulación muy grande, la verdad. Eso el querer formar parte de algo es una manipulación muy grande. Pero Pero entiendo también esa venimos necesidad. de tribus y comunidades. Es normal que dependamos los unos de los otros para nuestra convivencia, ¿me entiendes? Sí, Mm, sí, sí, es normal, pero a la vez también puede ser un lugar de manipulación, ¿no? Y bueno, solo hay que total. ver a nivel social todos los colectivos que se están creando ya No, desde la el mente propio colmena es lo gobierno. peor. La mente colmena es lo que más nubla el poder de la conciencia, sin duda Claro, alguna. claro. Lo que le diría a esa gente, lo primero que le diría es que nosotras también hemos pasado por ahí, o al menos yo, que los entiendo, que sé que no es fácil que a uno se le desmorone el mundo, lo que uno pensaba era su mundo, pero que se den el espacio de tener ese proceso de integración, que se den el espacio como sagrado para ellos mismos, como lo hicieran, como lo harían con su hijo, si tiene un hijo, como ese espacio de sanación y de entendimiento, porque ustedes están liberándose de uno de las cárceles más grandes mentales que muy pocos humanos se liberan en esta vida, porque siempre están pensando que Dios es un nombre o que Dios es algo externo y nunca logran tener ese verdadero despertar, que es el que mencionan los mismos profetas de las supuestas religiones. Entonces, ténganse paciencia, como se diría, aunque paciencia etimológicamente significa el que espera sufriendo o algo así, así que no tengan paciencia, pero a lo que voy con, tengan calma mientras esperan, que se dé su proceso de integración y también quiero que sepan que en todas las áreas en las que ustedes de pronto están activos, ya hay seres que se han salido del hechizo. Así que ustedes pueden buscar a esos seres, buscar la información que han compartido para que ustedes sigan uniendo los puntos y sigan reconociendo la verdad por ustedes mismos. Y a la vez, lo último que les diría es que muchos de nosotros estamos de pronto o estuvimos en áreas que están intoxicadas para renovarlas desde adentro. Eso no quiere decir que se justifiquen, pero si ustedes están en un área en el cual ustedes hacían, por ejemplo, Reiki y se dan cuenta que el Reiki tiene este tipo de interferencia, pueden eliminar los símbolos, empezar a conectar cada vez más con su poder de sanación y ayudar a sanar, pero sin ningún tipo de intermediario y sin ningún tipo de yugo, sino simplemente moviendo la energía vital. Por ejemplo, estoy diciendo algo por encima, ¿sí? Entonces, muchos de nosotros venimos a renovar los sistemas desde adentro. Entonces, sean honestos con ustedes mismos, porque la única razón por la cual, por ejemplo, yo hoy en día les puedo hablar de esto con esa transparencia y con esta firmeza es por haber soltado esos velos y haber cruzado esos túneles, porque es que la liberación se gana, mi gente, la liberación se gana. Si ustedes quieren ser humanos libres, tienen que cruzar esos túneles de incomodidad que nos enfrentan, que nos retan, que nos llevan a ver los demonios internos que nos tienen atrapados desde que éramos chiquititos. Entonces, los entiendo, pero también sé que ustedes tienen la capacidad y el poder de ustedes mismos para cruzar esos velos y reconocerse, porque es que al final del día seguramente si hablamos del mensaje principal que todos queremos transmitir sería el mismo, que todos somos parte de eso, que en ustedes ya está lo que necesitan y que al ustedes conectar con quienes son y al entrar en calma y al ser conscientes de su conciencia, pueden influenciar lo que quieran en esta experiencia. ¿Mm? Mm. Eso es lo que les diría y que estamos en esto juntos, no somos enemigos. Y también estoy dispuesta a no tener la razón. Si el día de mañana me doy cuenta que estaba hechizada, aquí estaré otra vez con Sandra y les diré, oigan, estaba hechizada, pero la bandera es la honestidad, porque es la única que sostiene la verdad. Sí, sí, Eso es sí, sí, todo. sí, sí. Muy bueno esto que dices, ¿eh? Sí, es que al final, sí, no podemos esperar que eso, a que llegue la masa crítica sin formar parte nosotros de esa masa crítica. O sea, tenemos que ser uno más de esa masa, ¿no? Que siempre lo Claro, he dicho, que el despertar es individual y la liberación también es individual, a través de así esa es, coherencia que tú dices en tus actos, así ¿no? es. No puedes esperar que el de al lado haga para que tú te liberes, ni puedes esperar que haya una mayoría para que tú te liberes. No, tú puedes formar parte de ese grupo, pero a través de tus acciones individuales, claro. Sí, sí. Totalmente. Y es que cuando en realidad te entregas a tu propia liberación, te das cuenta que no dependía de nada ni de nadie. Eso es lo que llaman el verdadero despertar, que no es como de un segundo a otro ya caminen en agua, otra distorsión de la metáfora que muestran las religiones. Entonces, si yo no camino en agua, no soy Dios, no soy el Hijo de Dios. No, resulta que eso era un símbolo de lo que puedes hacer con el poder de tu conciencia cuando reconoces quién eres. Entonces estamos en el mismo equipo, estamos hablando lo mismo y necesitamos unirnos más allá de las diferencias, como tú dijiste, el despertar es individual.
la expansión de conciencia es individual, pero a través de nuestros despertares individuales se genera el impulso masivo que estamos viendo en este momento. Por eso cada vez somos más, cada vez somos más. Yo tengo certeza total y absoluta. Y si se vienen años intensos, no lo podemos negar, pero tenemos mucha resiliencia. Somos las semillas orgánicas que no pudieron controlar. ¿Qué más van a hacer? No entiendo. Pero ya perdieron. ¿Qué más pueden hacer? Fumigarnos, bombardearnos, matarnos. ¿Qué más pueden hacer? Intoxicar la comida. ¿Qué más pueden hacer? Resilientes, no pueden hacer nada. Boom, jaque mate. Prepárense. Muy bien, Esa es Anisha. mi Bueno, visión, esa es mi propuesta de vida. dinos dónde te pueden encontrar, tus redes, tu comunidad, esta de Humanos Libres, dónde está, todo, cuéntanos. Listo, acabo de aplaudir muy duro para los que se estallaron su oído ahí con mi micrófono. Me pueden encontrar en todas partes como Anisha Flow, Anisha terminando en doble A. Estoy en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y también pueden encontrar el movimiento Humanos Libres como Somos Humanos Libres también en las diferentes redes. Y bueno, estamos conectados. Voy a ir a España el segundo semestre de 2026. Por allá estaremos activos en la Revolución de Conciencia. Y nada, que recuerden que son ustedes a quienes han estado esperando, que despierten en el sueño, que la vida se pone increíble y que si hay una misión en la que estamos todos juntos y solo se genera a través de esas misiones individuales internas. Muy bien, Anisha, muy bien. Hay que reconocer que la comunicación se te da bien, ¿eh? Es lo tuyo, eso es lo tuyo. Menos mal es para esto, hermosa. ¿Qué tal que yo estuviera comunicando? Hay un hechizo al sistema y hágale con la elocuencia, pero con un hechizo, no, 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 no. Hay que usar lo que tenemos para ayudar a reventar ese techo y que cruce la luz, como sea. Claro que sí. Bueno, Anisha, pues que muchísimas gracias, que te mando un abrazo y que seguimos en contacto. Sabes que te quiero y estamos para las que sea. Gracias por este espacio, por lo que haces, porque eres un ejemplo para mí. Gracias, Anisha. A ti, hermosa.